el horror y la fantasía convergen. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a honrar a los grandes imaginadores y a sus obras. Y como es de costumbre, me acompaña, pero en esta ocasión, desde el subsuelo, levantándose desde su sarcófago de terciopelo. No les voy a decir que con una estaca clavada, porque pues luego van a pensar que es medio mañosón, pero la realidad es de que aquí está mi colmilludo amigo, @Lucifago. Mi querido Daumático, buenas tardes, espero que estés muy bien. Lo primero que te voy a decir es que no era de terciopelo, era de cierto pelo, porque estaba a pelo. Sí, ya. Y no era el subsuelo, eran las catacumbas, que es algo diferente. El subsuelo me sentí como estos obreros que destapan coladeras en Nueva York llenas de nata. En la línea 12. ¿no? En la línea 12. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se les están pasando sabroso en esta semanita. Espero que haya sido una semana buena y productiva, Daumático, y que estén listos para escuchar algunas cosas que vienen de Ultratumba. De Ultratumba. Y en esta ocasión, pues ahora sí, como pudieron bien leer en el título, vamos a platicar, yo creo que de uno de los grandes clásicos de la literatura, no solo de la literatura del terror, sino en general de la literatura universal, porque Drácula, vaya que ha trascendido a través del tiempo. Digo, ya lleva 120 y tantos años de haberse escrito, de haberse publicado, y creo que junto con Frankenstein son los dos grandes monstruos góticos de la historia. Pero antes te quiero preguntar, para ti, Drácula, ¿qué es? ¿Un villano? ¿Un monstruo? ¿Un antihéroe? ¿Qué para ti qué simboliza? Aquí hay algo importante. Al paso de los años ha tenido muchos matices. Ha pasado del monstruo al antihéroe, al héroe, ha pasado a ser el superhéroe, ha sido el villano, ha sido muchas cosas. Pero en mi corazón es este gran villano de leyenda, esta gran leyenda de un hombre no malo, pero de un hombre que es un monstruo. Pero yo lo veo siempre con una connotación negativa. Yo no puedo ver a estos Dráculas heroicos. Por ahí estaba viendo esta película de Untold Story de Drácula. Ah, claro. Que es Drácula. No, ¿Está buena? Está la buena. película está, Sí, claro, está no, buena. no. Sí, Película de acción, ¿no? Sí, Pero claro. este Drácula heroinesco. Lo saca de su naturaleza. No, a mí en lo personal Aparte, no me tenía encanta. poderes, ¿no? Era como que controlaba a los murciélagos. Bueno, es que parte de sus poderes Pues era es- controlar los pues es Batman, murciélagos. No, pues también. Es que con Pues, tanto pero ya no Batman sé es un si ruidito. es Batman o Drácula o No, Chiqui no, Drácula. sí güey, tenía ya no como sé. un poder ahí. Pues los clásicos, ¿no? Sí. Se convierte en animales, es también en steam, en En- vapor, sí. o humo, o vuela, o se convierte en te conquista. No, Te queda, fíjate, esta en mirada, galán. abre, No, allá la cámara. ahora sí a la Esta cámara. mirada de ven a mí Sí, pero aparte con acercamiento. y dame un beso en la axila. No, oye, pero. Bésame la axila. Pero bueno, entonces tú dices que a través del tiempo ha mutado, ¿no? Ha sido monstruo, ha sido villano. Hay la novela original era un monstruo villano. Un villanazo. Era monstruo / villano. Era un tipo malo. Sí, Era un sí, tipo sí. sin sentimientos. Era un culero. Mucho, Pero sí. al paso del tiempo, creo que la figura se ha romantizado un poco, pasando de matices, pasando la de, por ejemplo, en Drácula de Bram Stoker es un poco sufridor en la película, es un poco antihéroe, como que víctima de la situación, un poco, Sí, ¿no? sí. Hasta llegar a estas películas más modernas donde es un pues virtual héroe, si lo ves en esta película de Drácula Untold Story, o incluso cuando ya le quitan incluso el nombre de Drácula y estos vampiros son heroicos, ahí sí ya vale madre, ¿no? Ahí sí ya creo que es un exceso. Oigan, y bueno, el tema surge a raíz de que, curiosamente, en esta ocasión me enteré del próximo estreno de Drácula, pero en esta ocasión de Luc Besson, que o sea, nos gusta mucho el cine que ha hecho. Bueno, al menos el cine noventero de Luc Besson es muy bueno. No estoy muy familiarizado con lo último, pero me entero Pero de para que... eso, Davo, Sí, para yo lo eso me sé. tienes a mí. Yo sé que tengo ahí Y aquí inteligencia tenemos a ChatGPT para preguntarle. Pero bueno, me entero del próximo estreno de Drácula. Me interesa mucho saber el tratamiento que le va a dar este francés que hemos visto en otras películas hacerla. Creo que Luc Besson es el quinto elemento, ¿no? Es el quinto elemento y es no me has también- mucho caso, pero creo que, ¿te acuerdas de esa película de Doberman? También Me de parece Doberman. que no sé, a lo mejor Te estoy maneja, mintiendo, ¿no? es como de acción, Eh, es un director de acción. Y obviamente una de las grandes de mis favoritas, no sé si viste Valerian.
Claro. también Valerian es y de la ciudad de los Sí, mil sí, planetas, sí. que es basado en una novela cómic, gráfica, sí. pero la película es excelente, pero hacía Lucy. Oh, ¿Te acuerdas claro, por ahí sí, esta película claro. de Sí, Lucy sí, que es sí, cómo bastante no. buena? Por ahí una película de Juana de Arco, La Femniquita, También. una de las versiones que hay. Juana de Arco fue de hecho, gracias a Mila Jovovich, fue a que aprendí Uf, no sabía esto, pero ¿has visto? ¿The Big Blue la has visto? Es la Es de los divers de sí, caída azul libre. profundo, azul profundo Sí, se ¿cómo llamaba. le llaman a este deporte? Apnea, que es ¿no? apnea, sí, Sí, sí. que bajan hasta el fondo. Él es él o sea, es tiene él. grandes películas, ¿no? Ok, fíjate, eso no... Y obviamente la más reciente y que está a punto de estrenarse, que es Drácula a Love Tale. Entonces ella valió madre, El Love ¿no? Tale le partió la madre porque aquí lo primero que hay que entender es que la obra de Drácula es una obra de odio, de venganza, de abuso. Y el amor es... Oye, pero bueno, mira, trae buen reparto. Y para empezar, Christopher Waltz, que lo pudimos Ok. ver Sí, es excelente Es un actor. actorazo. Si no lo recuerdan, lo tenemos en Bastardos sin Gloria como Que se comandante dice nazi. que casi el papel... Bueno, no en esta, pero que el papel, por ejemplo, de Django Unchained se lo también, hicieron a ¿verdad? él. O sea, que literal le escribió Quentin Tarantino para él ese papel. Y fíjate, Es muy bueno. y ponen en los créditos de guionistas a Luc Besson y a Bram Stoker, ¿no? Entonces, Bueno, pues Bram Stoker... Lo- Qué lo- padre. no, ¿Está padre? No, me refiero a que debe de ser una interpretación de la obra, ¿no? Y aquí dice, tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en Londres del siglo XIX, ve a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino. También era vampiresa, entonces... Es un poco la interpretación de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que en la novela, pues no es tan así, ¿no? Pero O sea, podrías tomar la película, perdón, la novela de Drácula como una historia de amor muy oscura. pero poco, ¿eh? No era tan de amor. O sea, Drácula era un tipo vil. Drácula era mucho más parecido, ¿sabes a quién? El Drácula de Bela Lugosi. La cinta no es una cinta de amor. Mina es así como un personaje que aparece. Sí. Es una cinta de vamos a ver cuántos matamos, vamos a conquistar el mundo y vamos a destruir, ¿no? Y bueno, Bela Lugosi dejando Bela firma, Lugosi, ¿no? maravilloso. Y la novela es un poco más parecida a esto, no tanto el amor y estas cosas que, por ejemplo, en Drácula de Bram Stoker, pues nerfean a Drácula en el sentido de que es romántico, está enamorado. Claro. Es como el ángel enamorado, así como Nicolas Cage buscando a su ángel. Pues un poco parecido. Está, sí. Mina, la he encontrado. Oh, sí, Ya, ven ya, aquí. ya. Ni Ya. madres, Drácula es un hijo de la fregada y vamos a... Así fue originalmente concebido, ¿no? Como un verdadero hijo de perra. Me encanta cómo lo dices, ¿sí? Un verdadero hijo de perra. Sí, Ese era porque Drácula. sí hizo un par de cosas ahí. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con esta gran historia? Y es que en lo más profundo de los Cárpatos, entre sombras antiguas y castillos olvidados, en el tiempo, nació una leyenda que ha perdurado por más de un siglo. Drácula, príncipe de las tinieblas. No solo se alimenta de sangre, también de nuestros miedos más profundos. Desde su aparición en la novela de Bram Stoker en 1897, este enigmático conde se ha trascendido páginas y pantallas para convertirse en un ícono inmortal de la cultura popular. En este episodio, vamos a sumergirnos en la niebla para descubrir el origen literario, las múltiples caras cinematográficas, el símbolo oculto y el legado eterno del vampiro más famoso de todos los tiempos. Abran sus ventanas, yo más bien dicho aquí pondría cierren sus ventanas, no inviten a extraños y prepárense para enfrentar la mirada hipnótica del señor Lucifer. No es cierto, de Drácula. Así. Ñaca, La qué de sangrón. mi axila. ¿Te acuerdas de Chiqui Drácula? Sí, como no, ¿Recuerdas? una entidad clásica dentro de la televisión, Así la televisión es, nacional. clásica, efectivamente. Yo creo que así iniciamos este programa, ¿no? Con un clásico como lo es Drácula de Bram Stoker. Como pudieron escuchar, fue publicado en 1897 y pues, bueno, de ahí al día de hoy, cuántas adaptaciones, cuántas puestas por ejemplo, obras de teatro, películas, videojuegos. Yo no tenía idea, y mira que me gustan los cómics, de la cantidad tan vasta
de números, de distintas historias que han claro. surgido. Digo, Solo la historia de Marvel siempre, creo que son 90 números. O sea, es la desde, pura historia de Marvel. Desde 1960 es aproximadamente se empezaron a publicar cómics con la temática de Drácula y wow, es sumamente profundo. Y bueno, además ha inspirado moda, música, arte. O sea, ha inspirado todos, ha movimiento. llegado a todos los ámbitos de la cultura pop. Es un ícono clásico de celebraciones como el Halloween, sin duda. Claro. Pero es el miedo hecho realidad, hecho palpable. Tangible, ¿no? ¿Qué puede ¿no? ser más tangible que un tipo loco que te quiere chupar la sangre? Pero esa es la cosa, y eso es lo mágico, que no sabes que está loco. O sea, mira. Bueno, realmente en teoría no lo estaría. Sí, estoy de acuerdo. No, y aquí viene algo muy interesante que, fíjate, en esta semana me topé con la verdadera historia del vampiro fronterizo. Eso es una belleza. Si ustedes no saben quién es el vampiro fronterizo, no han escuchado suficientes chistes de Polo Polo. No, yo creo que la gente que nos escucha, digamos que el grueso de las personas que bajan o le ponen play a este podcast, ¿Saben quién es Polo sí Polo? saben quién es Polo Polo. Digo, sé que también tenemos a seguidores más jóvenes, pero te repito, el grueso es de parte de... Por si alguien no está conectado con esta idea, básicamente el vampiro fronterizo terminaba diciendo: vampiro fronterizo que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. ¿What? What do you mean? Sí, what do you Madres, mean? que le resulta que el vampiro no hablaba español, ¿no? Cachacuás, ¿no? Pero la bueno. premisa del chiste del señor Polo Polo es básicamente un vampiro que no dejaba que pues estos fronterizos o la gente cruzara a La Estados frontera, Unidos, ¿no? si no les daba Ya más, escucharon, ¿no? más Ya tuerzo, digamos. Entonces, pues le habían recomendado a este compadre que le recitara, ¿no? Esta oración. Eso, y que eso lo iba a alejar. Lo Y- que él no sabía es que era... No era bilingüe, ¿no? bilingüe. Un Pues, chiste bonito de Polo Polo. Oye, pues esta historia, y yo sé que no tiene nada que ver con Drácula más que la cosa del vampiro, del vampirismo, pero Pero fue sí, real, sí. Lucifagor. Es una historia real ocurrida. O sea, Polo Polo la tomó de un lugar real. Pues mira, no sé si Polo Polo conocía yo no lo dudaría porque el señor era muy culto. Y no era tan chistoso en la En vida persona diaria, era un ¿no? poco Era amargoso un el poco señor, de hecho, amargado, sí. pero muy culto. Entonces Sí, sí. yo no me extrañaría que el señor sí supiera, ¿no? Es una historia que aconteció en Ciudad Juárez entre los años 1906 y 1910 aproximadamente. Y se habla de este personaje que atacaba a mujeres jóvenes en Medio. este sitio. En las noches se reportaban mujeres halladas muertas con marcas en el cuello completamente desangradas. Oh, wow. Testigos aseguraban haber visto una figura masculina muy alta, pálida, vestida de negro, que aparecía y desaparecía misteriosamente. Se decía que podía convertirse en niebla o murciélago y que seducía a sus víctimas antes de matarlas. Algunas versiones incluso afirman que trabajaba en un prostíbulo como cliente frecuente. Pues ahí Guay, sacas. pues, y Ahí girl lo sacas, pussy ahí lo chicken, sacas. Pues no, exacto, ¿no cow vieron del pussy. crepúsculo al amanecer? Ahí hay vampiros, Ahí hay señor. muchos vampiros. Y bueno, esto te digo, alarmados por los crímenes, la población comenzó a hablar de un vampiro real, lo que provocó un pánico nocturno. Finalmente, una turba habría dado con él y lo mató. Y según se dice, fue enterrado en el Panteón de San Rafael, un panteón que está en Ciudad Juárez. ¿Qué Para tal, asegurarse de que no resucitaría, se le colocó una gran cruz de hierro en la tumba. Hasta el día de hoy, en el cementerio de San Rafael, una tumba marcada por una cruz de hierro que muchos señalan como el vampiro fronterizo, aunque no hay un nombre ni datos oficiales. No confundir con el vampiro de la colonia Roma. No, ese es otro. Ese es Ese es otro. otro. Dice, en años posteriores Juárez fue tristemente conocida por, pues bueno, muchos feminicidios, violencia. ¿no? Mucha violencia contra la mujer en particular, lo cual obviamente alimentó más la leyenda, Más la ¿no? leyenda, sí. Y bueno, la figura del vampiro que ya circulaba gracias a las obras, como ya sabemos, de Drácula. La cosa con esta persona es que era un extranjero, efectivamente, era un francés que vivía en Ciudad Juárez y que se había quedado después de la Guerra México-Francesa. Vamos a recordar esto a mediados del siglo XIX. Pues el cuate se quedó, le gustó por ahí, ¿no? Claro, y dijo, aparte,
pues me gustan las morenitas. Pues Yo no soy claro. como el Tiziano Ferro que dice que todas tienen bigote. Entonces, a mí sí me gustan, ¿no? Yo sí quiero carne nacional y pues ahí andaba. Entonces se le daba bueno, pues la gente pensaba que era un vampiro, justamente pues como te acabo de describir, lo describían alto, de piel pálida, pues era A lo mejor estaba europeo, enfermo ¿no? de porfiria, no sé si sabes Oye, qué es eso. eso está canijo, ¿no? Está muy Eso está canijo, cañón. eso ahorita se los platicamos. Pero Sí, bueno, sí. puede que la gente, y obviamente, bueno, al ser extranjero, pues tenía una manera de vestir Oh, diferente. Vampiro yo. Oh, mon Sí, chéri. Mon Chéri, está No, hablando en latino, bueno. así, está Está hablando en idioma poseído. vampiro, está poseído. Mátenlo, mátenlo. Esa es la historia de Lucifer. O sea, sí pasó lo del vampiro fronterizo. Qué fuerte. Ahora, esta es parte de todas esas inspiraciones que Drácula ha traído a la Claro, mesa y en claro. todo el mundo ha traído inspiraciones. Pero, Por todas pero partes. háblame de Drácula, Davo. ¿Qué es Drácula? ¿Qué es la novela de Drácula? Vamos a dejar lo mortal actual. ¿Qué es Drácula? Muy bien, vamos a platicar qué te parece un poco del autor, de Bram Stoker, quien es el responsable de esta gran historia. Él nace el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, un suburbio en Dublín, Irlanda, en una familia protestante de clase media. Fue el tercero de 7 hijos y desde muy pequeño enfrentó la adversidad. Una enfermedad desconocida lo dejó postrado en cama hasta los 7 años. Oh, wow. Si nos acordamos de cómo se las gastaban en el siglo XIX, pues tuvo suerte. Sí, sí, amárralo Sí. y ponle sanguijuelas. Sí, no, cualquier otra cosa. Claro. Entonces yo supongo que como por ejemplo H.G. Wells, que también platicamos de él, en donde pues tuvo que pasar un verano o 2 veranos, un verano en cama por una lesión, que pues al final eso lo impulsó a leer mucho y Y posteriormente eso, a escribir. claro. Yo supongo que Bram Stoker, su nombre es Abraham Stoker, De cariño, es el Bram, ajá. Bram Stoker. Yo creo que pasó algo muy parecido. Esta etapa, lejos de apagar su imaginación, la encendió. Rodeado de libros, historias orales y el folclore irlandés, el joven Bram desarrolló una fascinación por lo sobrenatural y lo oscuro. A los 8 años se recuperó por completo lo que algunos consideraban casi un milagro. No sé exactamente qué enfermedad era. Le quitaron las sanguijuelas y se curó. Mágicamente empezaron a Ya hervir no el tiene agua. infecciones, dice. Empezaron a hervir Sí. el agua ¿Y ya? que le daban de tomar Sí. y ¡ay, ya! Milagro. Y bueno, y comenzó una vida activa y brillante. Más adelante estudió en el Trinity College de Dublín. Que te dije un dato coqueto. Tú tienes del una Trinity. historia de ese Trinity College. Claro que sí. Trinity College tiene la biblioteca o una biblioteca muy antigua en donde llegó George Lucas un día, sí, nuestro George Lucas Star Warsiano, la vio y dijo, güey, esta es la biblioteca de los Jedi. Y Ok. pidió permiso para grabar en esa biblioteca. Pero el Trinity College es una institución súper, ultra reconocida en Irlanda y de súper, ultra high level. ¿Y qué crees que le dijeron? Nel Pastel. Pues Nel, brother, esto no es circo. Y entonces a Lucas no le quedó más que reproducir la biblioteca del Trinity College a la imagen y semejanza, como suena, de esa biblioteca para las escenas que aparecieran en el Attack of the Clones, donde podemos ver a Yocasta. Oye, ¿y habrá sido porque se trataba de Lucas, un norteamericano, o porque...? No, realmente no. Nunca se ha permitido grabar Ok. ahí nada. Pero ahora, la biblioteca es muy bonita. Actualmente quitaron todos los libros porque la están remozando, le están arreglando, pero tiene libros antiquísimos. O sea, Ok. es una biblioteca que tienen por ahí el libro más viejo, me parece, de la historia como libro. Oh, wow. Y cosas de ese tipo, ¿no? Un grimorio, y tienen varias cosas muy, muy interesantes. Interesante. Tú puedes visitar la biblioteca, es un lugar, si vas a Dublín, ¿Público? es muy común. Te cobran 5 euros, creo. Y pues no tiene nada, ¿no? Porque ahorita no hay ni libros. Sí, sí. Pero es muy popular, es uno Ok. de estos atractivos turísticos. Creo que gracias a George Lucas se volvió este gran atractivo Aún turístico. más, ¿no? Sin embargo, es linda, digamos. Oye, porque recordemos el caso, por ejemplo, de la biblioteca de Harry Potter. Bueno, uno de los escenarios que aparece en Harry Potter sí pertenece
a una universidad, ¿no? Y sí los dejaron Sí, utilizarlo. depende yo creo que la institución, ¿no? Aquí la diferencia creo que había con otros es que los libros que contienen son libros muy antiguos. Ok. O sea, no creas que son libros tan modernos. No son tesoros. me Son imagino. tesoros. Entonces yo Sí. creo que ellos han de haber dicho, oye, pues no podemos poner en riesgo toda esta literatura por hacer Claro, una película. ¿no? Claro, pues sí, y sobre todo por la parte de los fans, ¿no? No tanto por la producción, sino por lo que vendría. La cantidad de gente que la visita es brutal, ¿eh? Ok. O sea, incluso... Me dijeron que ya no dijera esto, pero cuando estuve en Dublín, está llenísimo todo el tiempo. Ok. O sea, ok. es un atractivo turístico muy importante de la ciudad. Ah, pues bueno, ahí Bueno, estudió... todo el Trinity College, porque toda la universidad hay de las grandes mentes irlandesas y entonces es como muy, muy socorrido. O sea, ¿no? ¿Bono estudió ahí? Bono, no. ¿No? Ah, pues es una de las Pero grandes mentes. seguramente le irlandesas. dieron algún honoris causa Claro, o algo, porque aparte claro. Bono es como bueno, ¿no? Es como el El bueno. Leprechaun estudió. Es que estoy pensando en las grandes personalidades inglesas y nada más se viene Bono no, y el sí, o sea, Leprechaun. fíjate, ahí te va. Un futbolista más, ¿no? Y Personalidades. Harry es que Kane. nadie Ese no. conoce a irlandeses famosos, aparte Claro de... que sí. ¿No te acuerdas el que salía en William Wallace Titanic? era ¿El que salía en escocés. Titanic? No, pues no me acuerdo. ¿Sabes cuál? ¿Quién? Mira. El que le ayuda a Corazón Valiente. No, sí, ese sí, ¿no? que era irlandés. No, ¿sabes quién es irlandés? El pingüino. No o sea, el actor Nada más Colin Farrell. nos voy a... Para que nos humillemos juntos, nuestra Ok. pinche ignorancia. Siempre. Porque a mí Lucy me lo Pablo, tenemos peor... Lucy Pablo, tenemos un podcast. O sea, esta es la plataforma para humillarnos semanalmente. Lo peor es que... No. Lo peor es que me lo dijeron, güey. Oh, ok. Pero probablemente la personalidad más notable que estudió ahí fue Isaac Newton, güey. Ahí está. O sea, para Ok, regodearnos. ok. Eh, Entonces, no eran y contemporáneos. Shiribasa Ramunja. Puta, güey. ¿Cómo no me Claro. acordé, güey? No mames, Tiene nombre ¿no? como que ganó algún premio Sí. Nobel o algo por el estilo. Lord Byron, Francis Bacon. Bueno, Lord Byron, hemos platicado de él en un par de ocasiones en este programa. Oscar Wilde. Bueno, mire. Jonathan Swift. No, pues ya vale. Somos Es unos el mismo. pelmazos. Ok. Sí. Entonces, Jonathan Swift, Oscar Wilde, ¿son irlandeses? No son irlandeses, pero pues estudiaron ahí. Pues es que era una universidad muy... Y obviamente Bram Stoker, ¿no? Claro. Era una universidad pues muy renombrada, ¿no? Pero tiene gente... Bueno, para conocimiento. Gracias por humillar. Nos humillamos con Pues es ustedes, que, muchachos, nuestra te ignorancia. digo, Pero semanalmente. pues esos datos son muy elevados, ¿no? Semanalmente, Lucifer, es inevitable. Tenemos un podcast. Sí, Estamos aquí para eso. estamos, pues, para por su supuesto. regodeo. Bueno, lo que sí es que sí se sabe que Oscar Wilde y Bram Stoker tenían una amistad bastante cercana. Pues estudiaban juntos. No, pero no solo eso, compartieron novia. Ah, ¿sí? La esposa de A ver, Bram. espérame. Sí, yo lo Una sé. cosa es compartir novia y otra cosa es anduvimos con la misma chava. Bueno, anduvieron con la misma chava. ok, sí, porque compartir es, oye, pues No, yo ya acabé no, esta ronda de ajedrez para y nada. juega tú, O sea, ¿no? me refiero que tuvieron a la misma novia. ok. Años más tarde, Bram Stoker se casa con ella. Oh. Pero, sorpresa, Oscar Wilde pues no estaba como muy interesado en pues en esos caminos, ¿no? Pues, yo pensaba que era... No, pues es que Oscar Wilde pues Que le es gustaba. es un gay declarado, Sí, o sea, sí, claro, y es entonces- parte de su genialidad. O sea, su escritura la basó mucho en eso, ¿no? Claro. Por eso es que digo, pues como que Bram Stoker no tuvo como mucha preocupación por llevarse bien con el ex de su esposa. Ahora, todas estas personalidades... Ah, no, estoy diciendo puras mamadas. Ok. Lo que pasa es que hay una Trinity College también en Cambridge. Oh, pues ahí está. No, pero lo que estoy Pero lo criticando de en Oscar Wilde es... No, Oscar Wilde realmente estudió en Irving junto con Bram Stoker. Sí, y eso, con Jonathan Swift, por eso, cierto. Jonathan Swift también hemos platicado un poco de él. Pero bueno, eran patachos, fíjate. Eran cuates. Y ahora, Bram Stoker no era tan escritor, ¿no? O sea, No, aquí curiosamente mencionan que se graduó con honores en matemáticas en 1870. De nueva cuenta, tenemos a otro geniazazo como lo fue Lewis Carroll, que también demostrando. demostraban que tenían pues mucha materia gris y les giraba bastante bien la ruedita del hámster. Porque, pues bueno, este también era alguien que se especializó en las matemáticas. También se destacó como atleta, actor aficionado y obviamente escritor. Durante esta etapa trabajó como periodista y escribió críticas teatrales, lo que lo llevó a cruzarse con uno de los hombres más importantes de su vida, Sir Henry Irving, un famoso actor shakespeariano. Entonces,
pues empezaba a moverse entre esos que... Pero hasta él- ese momento, fíjate cómo no era escribir novelas, pues no era tanto su ADN, ¿no? Él estaba haciendo crítica de teatro y demás, que si bien tiene cierto grado, yo lo veo más como enfocado al periodismo, más que enfocado a Pues- hacer novelas, muchos, pero ¿no? pues tiene ahí. Hay muchos que vamos a acordarnos que el ser escritor en este momento de la historia, pues no era bien remunerado. Platicábamos en episodios pasados cuando hablábamos de Arthur Conan Doyle, por ejemplo, que pues en Estados Unidos no tenían reparo por duplicar las novelas sin pagar un solo centavo en cuestión de derechos. Y así como era en Estados Unidos, yo supongo que las historias las replicaban en incluso en otros idiomas, y a estas personas no les pagaban bien. Entonces, yo quiero pensar que antes de considerar vivir como escritor, pues tenían que agarrar chambitas, ¿no? Como Agarraban críticos lo que teatrales, había, ¿no? Éntrale Acuérdate, y ganar un poco de dinero. Acuérdate del caso, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿no? Que también se convirtió en este crítico, un crítico súper incisivo en cuestión de escritos, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo supongo que por ahí va más o menos la historia. Y tanto no era escritor que se reveló o empezó a escribir más novelas después de Drácula de Bram Stoker. O sea, Drácula de Bram Stoker, o Drácula, fue su primer novela, digamos, como novela. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, sí sé que tiene otras novelas, pero no sabía que era la primera. Tiene otras novelas, te las platico rápido si quieres. En 1890, o sea, Bram Stoker fue del 87, en 1887, pero para el 1890 escribe una que se llama The Snake Pass. Ok. Es una novela romántica con ciertos toques sobrenaturales. Después, en 1903, o sea, ya pasó el cambio de siglo, escribió The Jewel of Seven Stars, que es una historia de momias egipcias bien, y mira. también un tema romanticón. Después escribió The Liar of the White Worm en 1911, que de esta se hizo una película. Ah, ¿en Es una serio? obra así súper surreal y súper Ok, extraña. ok. Después escribió Under the Sunset para... mira, esta sí fue antes, 1881. O sea, fue primero Fue, entonces. fue antes esta. Y luego Personal Reminiscence of Henry Irving. Pero esto debe de ser como una biografía de su amigo de Henry Irving. Henry Irving, sí. Y es todo lo que escribió a razón de... Ok. como de libros, digamos, Ok, ¿no? ok. Pero bueno, mira, uno y pum, le pegó, ¿no? Como Le pegó y vámonos. Fíjate, en 1878 Stoker se mudó a Londres junto con su esposa, Florence Welcome. Era el nombre de ella, que como les había comentado, curiosamente había sido novia de Oscar Wilde, amigo cercano de Bram Stoker. Ese mismo año se convirtió en el manager personal de Irving, justamente de quien escribió estas memorias, y administrador del Lyceum Theatre. O sea, el cuate estaba súper involucrado en toda la escena teatral de Londres, que en ese momento, bueno, no tenía comparación. Yo creo que ninguna otra ciudad Era tenía. lo que jalaba, No, ¿no? pues ahí Digo, estaba todo, nunca ¿no? ha dejado de ser el teatro importante, pero en aquel entonces hacer teatro yo creo que era lo Pues, top of pues the top, imagínate, ¿no? Cream of the cream. Entonces, gracias a esto, gracias a este señor Irving y bueno, obviamente toda esta labor que le tocó hacer, pues se codió con figuras como Arthur Conan Doyle, justamente, Mark Twain o el mismísimo Walt Whitman, este poeta que, bueno, se volvió tan famoso después de Breaking Bad, ¿no? Que lo tomaban de ahí saca el nombre. Fíjate que Walter yo White. antes de Breaking Bad hay esta película que se llama, creo que es The Faculty, creo que se llama. Ajá. Una película en donde es un vagabundo que vive creo que es Harvard. Ok. Y entonces hay un estudiante que lo conoce y le da su vida. ¿Es Robin Williams? Es No. Robin Williams. Sí, que sale como barbudillo. Es un sí, vagabundo, sí, sí. ¿no? Y el vagabundo es muy listo porque pues, está en la universidad y le ayuda a un cuate a hacer su tesis final. Ah, mira. Pero el vagabundo muere porque tiene un tema ahí de salud y al morir le pide que le lea de Walt Whitman creo que es Paja en el viento es un poema, es muy bonito de hecho Ok. el poema y pues cuando está en la cama muriendo le leen todo el poema. Yo había oído Mira. No, antes yo de Breaking Bad, sí ¿no? lo vi de la televisión. Ahí salió, Sí. era Walt Whitman el que leía Walter White, ¿no? De Breaking Bad, justamente. Entonces, por eso me enteré de su nombre. Así de ignorante soy. Bueno, durante sus giras teatrales, especialmente en Europa del Este, recolectó impresiones, leyendas y atmósferas que luego vertería en su obra más famosa.
Se dice que su paso por la ciudad costera de Whitby, en Inglaterra, inspiró a varias escenas de Drácula, como la llegada del barco encallado que trae al vampiro, parte de la obra. ¿no? Bien, pues en 1897 Stoker publicó su obra maestra, Drácula. La novela escrita de forma epistolar, que quiere decir que es con cartas, diarios, telegramas. Está muy interesante, sobre todo para la época Normalmente, que se escribía en prosa, ¿no? No lo usan en todas las cintas que hay de Drácula y sobre todo porque no todas, si bien tratan de Drácula, no todas tratan el tema de la novela. Pero en las que tratan el tema de la novela, normalmente empiezan con leyendo una carta. La de Coppola es así, ¿no? Coppola empieza tal cual leyendo acá. Bueno, de hecho, no. La de Coppola empieza con Renfield, que es este asistente el que tenía, mayordomo, sí. metiéndolo al manicomio. Es lo primero que ves. Ah, claro. La acabo de ver ayer y la qué verdad buena es es, una delicia. ¿verdad? Es una gran película. Qué buena es Drácula. Pero y es del 92, 91, es ¿no? del 90 y ahorita. Ya, o sea, ya tiene algunos. Ya tiene, cuantos y te años. digo, la neta, creo que es de las mejores cintas que se hicieron de. Pues mira, yo Drácula, te soy ¿no? sincero, no conozco muchos. He visto la interpretación de Christopher Lee con la Hammer cuando hizo Drácula, La tumba de Drácula. También he visto la de Bela Lugosi, que son, digamos, como las versiones más apegadas al medio personaje. apegadas al personaje y medio apegada a la historia. La Así historia, es. pues, que trata de este abogado que llega a buscar a Drácula porque va a firmar unos papeles de unas tierras que compró en. Trabaja en bienes raíces, No, el Jonathan. Sí, es bien, el abogado de los bienes raíces. Sí. Y bueno, pues ahí se da cuenta que en Londres es donde está. Que pasan cosillas, Donde ¿no? está la onda, ¿no? Que pasan cosillas. Bueno, ¿Te gustaría saber cómo empieza la obra? ¿Te la obra, interesa? por supuesto. Te lo puedo narrar si por quieres, supuesto. ¿no? Déjame, termino con esto Dale, y nos dale. aventamos cómo inicia la obra, que de verdad vale mucho, mucho la pena. Y bueno, va ligado, justo como le menciona el señor Lucifagor, se narra la novela en cartas. A través de diarios, cartas. lo cual y el es diario. algo, para el momento en donde está escrita, o sea, bajo el contexto en el que está escrita, es muy interesante porque no todas, no sé si fue la primera en utilizar este recurso de, digamos, como una tercera persona, no justamente. Ya se usaba, pero creo que es una de las que más fuertemente lo aplica, porque toda la novela es. Esto, imagínense que agarras 100 cartas que te mandó tu novio durante la guerra y y publicas un libro de esas 100 cartas. Esa es un poco la idea. O diarios, ¿no? Entonces yo fui, llegué y regresé. Y bueno, esta obra mezcla horror gótico, que pues en ese momento estaba ¿Qué es horror ebulliendo. gótico? ¿Qué es oscuro? Es ¿Qué oscuro, es, fantasmagórico, que tiene ajá. mucho que ver con lo sobrenatural, que vamos a acordarnos también que 1897, bueno, al menos esta segunda mitad de la época victoriana, que ellos ahí estaban, ¿no? Ahí teníamos todo esto, era el despertar para la ciencia de muchas cosas. Veníamos de un obscurantismo, Lucifagor. Sí, claro, serio. Serio. Entonces yo creo que venían también, no próximos a estos, pero pues habían tenido pandemias como la peste negra, por ejemplo. Sí, había muchas. Y muchas enfermedades. Acabas de mencionar una, la porfirianas. Sí, esta sí. Que vaya que sorprendía a la gente. ¿Y sabes de qué me enteré? Que en Suecia esta enfermedad no es tan rara como parece. En Suecia es 1 de cada 10,000 habitantes posee esta enfermedad. Para que sepan un poco de qué hablamos, se llama porfiria. No porfiriana. No. Y esta enfermedad son trastornos genéticos raros que afectan la producción de Geme, que es un componente esencial de la hemoglobina para la sangre. ¿Qué es lo que él tiene? Los síntomas. Fotosensibilidad, la piel se quema o se ampolla con el sol. No sé si eso lo han escuchado. Retracción de las encías hace que los dientes luzcan más largos, o que parezcan colmillos. Orina roja o púrpura asociada con la sangre. No es porque comieron mucho betabel. No. La piel pálida, que es muy pálida, y la necesidad de evitar el día por el tema de la luz. Sol, ¿no? Entonces, ¿te suena que parece a Claro. algo? No, o sea, estamos una vez más, y es por eso que trataba de enfatizar que veníamos de un oscurantismo muy, muy fuerte. Y de repente salen enfermedades Y luego, como esta. ahora pues, la combinas, que me encontré por ahí datos de
cómo los vampiros reales existen y la combinas con rabia. No, pues ya valió más. Y entonces la rabia tiene hipersensibilidad a los estímulos y rechazas, por ejemplo, el ajo no lo puedes soportar, el agua y las luces brillantes. Okay. Eres sumamente agresivo y entonces se daba mucho que mordían a la gente. Cuando la gente está embebida con esto, tienes hidrofobia, terror al agua, Ok. pero si te echaban agua bendita, pues agua es agua, ¿no? No. Se transmite a través de mordeduras, Pues sí. como recuerdas, y tu comportamiento cambia. O sea, tú imagínate en ese siglo, un güey que estuviera enfermo de ambas No, pues, cosas. Vampiro. Pues es un bicho. Vampiro, ya, ¿para qué Ahí le lo buscan? tienes. Sí, ¿Para sí. qué le buscan más, no? Entonces, pues es justamente de ahí nace todo este horror gótico, ¿no? También está cargada de ciencia moderna, sexualidad reprimida, que eso es intensa, muy, ¿no? muy Claro. importante. De nuevo, una vez ya lo habíamos definido como esa falsa moralidad victoriana. ¿Te acuerdas? Que habíamos ya puesto esa mote. etiqueta porque pues era el tiempo de recato, Lucifagor. No solamente traías una falda, traías crinolina, traías falda, traías forro, o sea, eras como una Calzones de esos cebolla, que eran güey. así como cerrados, Eras ¿no? una cebolla Sí, de claro. ropa, ¿no? Entonces te mostraban tantito talón Uh. y no, ¿para qué quieres? Andabas como burro en Te primavera, ponías ¿no? como loco. Entonces, estamos hablando de esta época en donde había un recato extremo y donde incluso la gente, es lo que más, de estos datos que no puedo creer, la gente no sonreía con tal de no desfigurarse, o sea, y desfigurarse por una sonrisa. Sí. Qué fina broma. Sí, entonces, de ahí ocurre todo esto. Entonces, imagínate la parte de la educación sexual en esa época. Educación sexual no, No eso existía. no existía, Davomático, No eso. existía. Aunque en la cinta de Bram Stoker, no tengo la certeza en la película, pero sacan un Kama Sutra. Ok. Y entonces Lucy le platica a Mina. Mira, como que tú no te has No, aventado bueno, una de estas, ¿no? en la película de Y le dice- Coppola, el lobo le pone Oh, le da un llegue durísimo, serio. ¿no? A sí, Winona sí, Ryder, sí. ¿no? No, ¿No a es a Lucy. Winona? A Lucy. Esa Bueno, la pero amiga. Winona está ahí echando ojitos. No, Winona está bollereando así de. Sí, así dice Juan Gabrielescamente. Pero el personaje de Winona justamente es lo que te digo. O sea, es esta gente que ve algo de esa naturaleza y pues estaba fisgoneando, quería saber más, ¿no? Estaba fisgoneando, tenía curiosidad, a ver. Ella no sabía que era un güey que se disfrazó, entonces dice, no, es que es mi fetiche. Oye, y bueno, justamente esta gran obra que de la cual estamos hablando y estamos vanagloriando en este momento, pues en su época no fue bien recibida. De hecho, no tuvo una buena venta ni nada por el estilo. Curiosamente, Bram Stoker muere muy jodido y poco popular. Le pasa a esta obra, sin duda alguna, si no hubiera sido porque Coppola le agregó el nombre de Bram Stoker, yo creo que la gente seguiría sin saber quién es Bram Stoker. ¿Quién es Bram Porque Stoker? en las demás cintas, pues sí es el creador, pero no es muy representativo. Y es la primera vez, o la única me parece, que es Drácula de Bram Stoker, intentando hacer notar que es una Sí. adaptación más cercana Sí, a la Porque novela. acuérdate que estaba de moda el Frankenstein de Mary Shelley también, Claro, interpretada también por Robert De Niro, ¿no? También había aparecido por ahí, que estaban como dándole, que también le pasa lo mismo, ¿no? Si no hubiera aparecido Mary Shelley ahí, probablemente la gente no sabría quién escribió Frankenstein, pero fue poco popular en aquel entonces, o sea, fue el tiempo lo que lo catapultó al futuro. Claro, esta y obra. el interés, ¿no? De las generaciones que iban buscando este tipo de historias que ahora sí tú justamente traes cómo inicia este libro. Yo fíjate, yo no lo he leído y la neta me da mucha vergüenza admitirlo porque creo que es uno de los clásicos que alguien que está al frente de un podcast de dragones, zombies y marcianos no haya leído. Sin embargo, hace tiempo escuché el audiolibro. Que funciona. Pues funcionó. Oye, pero así momento mamador absurdo, güey. ¿No lo has leído? No mames. ¿Quién no va a leer? O sea, ¿cómo no va a leer? Cualquiera ha leído Drácula, güey. Sí, y fíjate que he escuchado, la verdad, a muchas personas decirme lo mismo. Es un gran libro, pero tiene momentos sumamente aburridos. Te voy a decir la neta, en mi vida he visto
el actual book. Ah, ok. O sea, ya deja Ok, leerlo. ya. El libro así en físico, la verdad nunca lo he visto. Ok. No, fíjense, y esto ya es como dato cultural. En librerías como Sanborns y creo que también en Gandhi manejan estas ediciones de clásicos. Coquetonas. Ajá, están muy bonitas, muy baratas para el libro que es pasta dura. Vaya, valen mucho la pena. Si tienen chance, dense una vueltecita, perdón, en su librería. Sanborns, les digo, lo encuentran también en Gandhi, aquí en México. Sí, claro. Bueno, ya en su... No, debe de haber, o sea, sí debe de haber muchas ediciones. Sí, pero en particular una que están distribuyendo el Fondo Nacional de Cultura. El Fondo de Cultura. Ese están distribuyendo estos libros muy bonitas portadas, pasta dura, lindo. solo que pues no he tenido tampoco la curiosidad, aunque he escuchado el audiolibro, pero bueno, tú tienes ahí unos párrafos. Ahí les va, les platico cómo arranca esta historia para que más o menos se den un poco idea del tono. Voy a tratar de fingir la voz, si se oye bien del nabo me dice si lo quito. Pero bueno, capítulo 1, diario de Jonathan Harker, 3 de mayo. Bistritz. Salí de Múnich a las 8:35 p.m. del 1 de mayo y llegué a Viena temprano a la mañana siguiente. Debemos haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó 1 hora. Budapest parece un lugar maravilloso, por lo poco que pude ver desde el tren y en la breve caminata que di por sus calles. Temí alejarme demasiado de la estación, ya que llegamos tarde y queríamos partir lo más puntualmente posible. He descubierto que la región mencionada se encuentra en el extremo oriental del país, justo en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Montes Cárpatos, una de las regiones más salvajes y menos conocidas de Europa. No he podido encontrar ningún mapa o documento que indique con precisión la ubicación del castillo de Drácula, ya que no existen mapas de este país que se puedan comparar con nuestros mapas del orden occidente. Pero averigüé que Bistritz, el pueblo postal mencionado por el conde Drácula, es un lugar bastante conocido. Voy a anotar aquí algunas observaciones, ya que pueden servirme para refrescar la memoria cuando hable de mis viajes con Mina. Así arranca la novela. Te están platicando que este cuate viajó a los Montes Cárpatos. Me encanta como dicen, welcome to the Cárpatos. Oye, nada más para que sitúen al personaje de quien habla Lucifer en la película de Francis Ford Coppola, es Neo. Bueno, Es Keanu Reeves. Keanu Reeves o una versión de Neo. Una versión pensar, ¿no? de Neo. Pero bueno, es este abogado, que es un abogado de bienes raíces, que le encomiendan la firma de unos terrenos, unas propiedades de un conde Drácula que está en Transilvania, que está comprando para tener pues propiedades en Londres. Básicamente así arrancaba la novela, en donde él habla de que necesita registrar todo. O sea, te está explicando por qué la novela se escribe como se escribe. Porque son las remembranzas de él y de muchos otros personajes pensando en las situaciones que fueron viviendo, ¿no? Y bueno, creo que algo interesante es que Bram Stoker, cuando escribe esta novela, pues no inventa al vampiro. Y curiosamente, Lucifer tampoco fue el primero en redactar una novela con esta temática. Ya habíamos tenido previamente una novela de una vampiresa, fíjate, justamente. O sea, no era, ni siquiera era un, ¿cómo se dice? Sí, era un vampiro. Como una especie de súcubo. Acuérdate que ya existían estos demonios conocidos como súcubos, que no son propiamente vampiros, pero son seres que chupan la energía vital. Pues mira, la primera de vampiros que se tiene registro, novela de ficción, porque no voy a hablar de la mitología del vampiro, creo que eso es muy larga y claro. En algún momento le dedicaremos uno. Esto se trata de Drácula. Y la primera novela escrita con esta temática se llama The Vampire, 1819, escrita por John Polidori, y es considerada pues la primera historia moderna de vampiros. Algo así como 60 años antes. Fíjate. Luego, en 1872, se escribió Carmilla, de Sheridan Le Fanu.
Es un relato de vampirismo femenino con erotismo y atmósfera gótica, también escrito por un irlandés. Esos pinches irlandeses. Les encantaba el desmadre. Pues es güey. que les fascinaba. Y bueno, obviamente también se toma mucho de la novela de Mary Shelley, de Frankenstein también, Claro. ¿no? En su momento. Pero te decía que Drácula, pues vamos a decir, no surge al 100% de la mente de Bram Stoker. Él tomó pues muchas ideas del folclore europeo. No solo del irlandés, hablamos del folclore Bueno, alemán. Principalmente alemán, rumano y de esas zonas, que curiosamente, Davo, nunca pisó esas tierras, ¿eh? No, Nunca curiosamente estuvo no. ahí. Curiosamente solo leyó acerca de ellas. Y pues con todo y esto, bueno, y también hay que mencionar, el tipo pues obviamente leía muchísimo, leía Sí, claro, de era un otras tipo- culturas, otras civilizaciones, toma mucho de estos relatos de la antigua Mesopotamia, por ejemplo, con Lilith, esta historia que creo que tú conoces muy bien. Sí, Lilith es la primera mujer que creó Dios, digamos. Esto en teoría. Y Antes de Eva. antes de Eva. Ok. Que realmente se llamaba Sara, la primera mujer, pero bueno, teóricamente por ahí en los textos Bueno, dicen que antes incluso de Sara. en el libro del Código da Vinci, la hija de Cristo se llama Sara. Pues ahí está. Sara. Y también Pero bueno, era la esposa de Caro Quintero. pero ¿qué pasa con Lilith? Lilith no jaló, digamos, y la expulsan del paraíso y Lilith se va, digamos, a la oscuridad, en donde teóricamente, posteriormente, después de que Caín matara a Abel, Caín también cae con Lilith. Y se dice que Lilith es la primer mujer vampiro o el primer vampiro de la historia y que así fue pues esparciéndose la leyenda. Pero hay un dato muy curioso. En los textos hebreos antiguos mencionan a Lilith, pero no se sabe con certeza porque Lilith se puede interpretar como un owl, como un ¿Un espectro? No, un owl, el ¿Búho? pájaro, un búho, Ok. o como una mujer de ciertas características. Entonces, digo, obviamente pues, a todo el mundo nos gusta pensar que se referían a esta mujer vampiro, sin embargo, no se tiene la certeza, pero se entiende que Lilith fuera desterrada, no tenía corazón, era muy cartona. Y posterior a estas historias, pues este personaje lo retoman en otras historias, en juegos de rol y demás, pues como la creadora del primer vampiro, ¿no? Y bueno, así como en la Mesopotamia antigua existió esta leyenda, pues también los griegos tenían una, también en el siglo VI antes de Cristo en China se manejaban igual espectros que se decía que succionaban la sangre de sus víctimas. Y si se van, es que por pueblo, incluso creo que aquí en México también teníamos... Pues, el chupacabras, no sé No, si... pero si- hablo de culturas precolombinas, también tenían un símbolo de... Me acuerdo que había en Oaxaca unas brujas, una versión de brujas, no sé si tú alguna vez oíste, que se posaban sobre el techo de las casas y bajaban una especie de moco de guajolote, literal, y con ese le chupaban la sangre a los niños. ¿En serio? Sí, es una leyenda, digo, no sé qué tan apegado o desapegado, pero pues ser una especie de vampiros, ¿no? No, y es que, te repito, hay una narrativa similar en muchas partes. Por ejemplo, tenemos la Cihuateteo, que se le llama las mujeres vampiros de México. Es de la mitología mexica. Y estos espíritus de mujeres morían en el parto. Entonces se consideraba un combate, pero sagrado. Ok. Bajaban del cielo por las noches, rondaban los caminos, robaban niños y bebían su sangre. Aparentaban pues tener un rostro descarnado, garras, cabello suelto y ojos brillantes. Eran descritas como cadavéricas y demoníacas. Representaban la muerte violenta, el dolor y lo sobrenatural femenino. También tenemos el Camatzotz. Este es de la cultura maya. Es el dios murciélago. Y esta pues es una criatura nocturna con un cuerpo humanoide y cabeza de murciélago. En la leyenda se dice que en el inframundo, en el Xibalba, los héroes Hunapku y Xbalanque se enfrentan a él. Camatzotz decapita a uno de ellos con su mordida.
Ok. También tenemos, y todo eso es aquí en México, y es nada más para que te des una idea de que el concepto de tener a un personaje que hiciera esto, de beber la sangre de otro, pues era básicamente universal, ¿no? Es algo que está en la... Es inherente de la, ¿cómo se dice? Es de que la también siempre naturaleza se ha humana. pensado que hay cierto poder ahí, ¿no? Un poco Claro. como la leyenda del Wendigo, que si te comes la carne de alguien más, puedes tener acceso a sus conocimientos, a su poder y estas cosas. Creo que con la sangre pasa algo parecido. La sangre es importante, es lo Mucho. que le da vida a tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese es un líquido vital, ¿no? Y bueno, entonces se toman todas estas historias, pero en particular hay una de esas historias que hemos escuchado ya muchas ocasiones, pero yo cada vez que oigo el relato de Vlad el Empalador, pues es Bueno, inevitable no quedarte y escucharlo, ¿no? Porque es uno de los personajes más, creo, fascinantes, y no hablo de fascinante en el sentido positivo, sino fascinantes en el sentido macabro que hay en la historia, ¿no? Que aquí si lo vemos desde un punto de vista, voy a decir, mercadológico, la cinta de Drácula como tal no trata de Vlad, la novela no trata de Vlad el Empalador como tal. Sin embargo, el cine hizo esta coyuntura, ¿no? Los juntó. Y Sí. dijeron, tenemos esta gran leyenda de este personaje, que ojo, para Rumania es un héroe nacional. Sí, Cosa sí lo es, interesante. sí lo es. Y lo juntamos con esta leyenda del vampiro y es un crossover. Sí, bueno, Perfecto. y lo dices esto de que es un héroe para los rumanos, pues es que por mucho tiempo él fue, bueno, o los Drácula o la familia de los Vlad fueran los encargados de no dejar pasar al Imperio Otomano a través de Europa, y ellos eran los que estaban justamente en la puerta de... Y eso, de fíjate eso, que ¿no? justo lo retrata muy bien esta cinta que hablaba de Drácula de Untold Story. Sí trata de otras cosas, pero trata muy específico de cómo el Imperio Otomano ataca a estas tierras transilvanas. Y bueno, ahí está esta situación de que el padre de Vlad tiene dos hijos, uno de ellos es Vlad, manda a dos de sus hijos como rehenes. Vamos a acordarnos que en la Edad Media era muy común enviar a tus hijos de un rey, al hijo de un príncipe o el segundo hijo de un rey, se enviaba a otro territorio, y era esta manera de... Como, mira, lo tengo aquí, Pues son te lo voy a como cuidar. casarse con la como princesa de otro lugar, ¿no? Pues como una garantía, Sí, ¿no? Aquí claro. lo tengo y pórtate bien, ¿no? Porque aquí está tu descendencia. Claro. Y entonces Vlad Tepes pues logra escaparse de este lugar para regresar al castillo en Transilvania, bueno, en donde estaban, y darse, o sea, es cierto, no estaban en Transilvania, Transilvania es Drácula. Ellos estaban Sí, no, ellos estaban en otro lugar que... en Hungría. Tengo el Bueno, nombre, lo pero- que era Reino de Hungría, que era por ahí por Moldavia. Moldavia, exactamente, Moldavia. Y bueno, regresa para encontrarse que los turcos, pues no habían, bueno, el imperio, o estas personas no habían respetado el trato y habían matado al padre y al hermano. Entonces él jura venganza, ¿no? Y a raíz de esa venganza fue que empieza a atacar, bueno, o a defenderse en este caso de los embates del Imperio Otomano. Y que fue pues el rasgo más característico de este personaje, es que empalaba a sus Claro. enemigos, ¿no? O sea, Y ahí te va un dato muy bonito que sé que te va a gustar. El padre de Vlad el Empalador era Vlad II, que era miembro de una orden, la Orden del Dragón, como se le llamaba en aquel entonces. Que la Orden del Dragón, pues es Drácula. Entonces a ese papá le llamaban Vlad Drácula. Y es de ahí de donde juntan que le pusieran Draculea al hijo, a Vlad III, y Draculea significa hijo del dragón. Y es de ahí de donde toma el nombre Bram Stoker para la novela. Si bien sería el único conexión con Vlad,
Después el cine lo haría. No, O sea, juntaría la leyenda. Lo contó y lo exageró. Que la leyenda es real, es una leyenda, bueno, que teóricamente existió por ahí Es historia, del siglo ¿no? XV, es historia tal cual. Y de hecho se habla de que Vlad el Empalador, lejos de ser malo, es un héroe de la zona Sí. por la defensa ante estos imperios otomanos. Se habla de que pues sí, empalaba a la gente porque era lo que generaba miedo para que no... Claro, no fueras, les bajaba la moral, ¿no? Un poco como Bukele. Sí, pues es que Algo así. imagínate que llegas a este lugar y ves a tus compatriotas ahí empalados en la muralla, ¿no? Debe de ser algo Y feo. se dice, estos son cuentos, pero que este hijo de la chingada empaló algo así como a 20,000 turcos. Imagínate. O sea, imagínate 20,000 turcos colgados, pues sí te saca de onda, sí te da miedito, ¿no? Hablando de asesinos Oye, seriales, ¿no? Sí dices, pues yo no me acerco, ¿no? Esto por ahí de Sí. 1462, que comía entre estos empalados para generar todavía más. Claro. Y de ahí viene este mito entre la sangre. Porque se cuenta que se los eso, ¿no? Que el come tipo y que no sé qué, disfrutaba, ¿no? O sea, que sí tenía un grado de enfermedad, de que disfrutaba mucho de hacer esto, Sí, de disfrutaba hacer mucho estas del cosas. sufrimiento. Y se dice que esta fue la única medicina que encontró contra la corrupción, pues contra el orden, ¿no? Y que si bien sí es una medicina bastante fea, pero fue lo que sirvió. Y entonces eso los mantuvo a salvos y es ahí que la zona, Rumania como tal, lo considera un héroe, pues un héroe, ¿no? Claro. Y ¿No era bueno, nacional? este personaje, junto a otras historias, fue lo que le daría forma al Drácula que conocemos de la novela. También Bram Stoker usó fuentes como The Book of Werewolf o el libro de los hombres lobo de Sabine Varif-Kult y Transylvanian Superstitions de Emily Gerard. Que si a mí me lo preguntaras, yo creo que Drácula se compone de estas leyendas y folclore de la zona, de la idea de Vlad el Empalador y estos retorcidos recovecos de Bram Stoker. De la mente O sea, de ese hace señor, ¿no? esta mezcolanza. Claro, Y es de donde obtienes le esto, sumas pues muchos problemas que estaban alrededor, porque creo que hay algo muy importante que a mí me gusta siempre tomar en cuenta antes de analizar alguna novela o algo, que es el contexto histórico cuando se Claro. crea, ¿no? la obra. Y si nos vamos a finales del siglo XIX, estamos hablando de finales de esta época victoriana, en donde, ya lo dijimos, era el despertar de la ciencia. ¿Quiénes estaban por ahí cuando el señor escribió esto? Pues tenías a Tesla haciendo milagros en la ciencia, tenías a un Arthur Conan Doyle escribiendo acerca de el detective más grande del mundo, tenías revoluciones que ocurrían en esos, No, en estaba esos empezando momentos, a gestionarse ¿no? estas cosas, ¿no? Había muchas cosas que, bueno, obviamente causaron que este señor escribiera, pero no solo escribiera la historia de Drácula, sino ¿cómo decirlo? No muchas historias, sino muchas críticas dentro de la historia. A mí me llama mucho la atención cómo es el Bela Lugosi quien le da esta voz de extranjero al personaje, ¿no? Sí, claro. Pero desde un inicio, Drácula era un extranjero en Londres y, Sí, claro. y fue tratado como tal, ¿no? Entonces tiene muchos de estas pequeños... Que para no variar, tiene su dajo de crítica social, ¿no? No, Que totalmente. eso O sea, es lo estamos hablando que... Es el deporte de la época. Drácula se publicó durante los últimos años del reinado de esta época victoriana, una era marcada por grandes contradicciones. Gran Bretaña era la mayor potencia mundial, tenía colonias en África, Asia y América y controlaba gran parte del comercio global. Al mismo tiempo empezaba a surgir un miedo creciente al declive del Imperio Británico, porque ya Estados Unidos ya venía empujando. Pues ya se estaban y- liberando, ¿no? Las Claro, y 13 colonias. todo esto. además de que en Europa, otros países, Alemania entre ellos, pues estaban dándole, ¿no? También el declive del Imperio Británico, el otro extranjero, el inmigrante, el colonizado, empezaba a verse como una amenaza ante los valores occidentales. Este miedo a la decadencia imperial está reflejado completamente en la novela. El conde viene de una tierra lejana, Transilvania,
a corromper y a dominar a los ingleses. Entonces, nunca dejan la crítica social. Crítica social es el pan de cada día de esa época. De eso vivían. Además, que era una era de avances científicos y tensiones espirituales. ¿A qué voy con esto? En Inglaterra de 1897 era una sociedad obsesionada con la ciencia y la tecnología. La electricidad, lo que te digo, el telégrafo y los trenes y la transfusión de sangre. Esto es muy, muy, muy importante para la creación de Drácula, porque es justamente en estos momentos cuando se lleva a cabo la primera transfusión de sangre entre un humano y otro ser humano. Un gran avance. Y en la novela claramente hay, no una, hay varias transfusiones de sangre. Es como un elemento común, ¿no? O sea, la señorita le transfiere la sangre a cada rato. A cada rato Sí, le transfieren la sangre a chupetones, pero no, a Mina le hacen una transfusión y me parece que después, antes a Lucy le hicieron una transfusión. O sea, había varias veces que lo ven. Sí. Antes, ¿qué había? Había liches, o sea, había sanguijuelas. Claro. Y ahora ya eran transfusiones. Era un avance tremendo moderno en la medicina, ¿no? Entonces, esto estaba por ahí, o sea, estaba flotando en el ambiente cuando se escribe esta gran historia. Al mismo tiempo, la religión perdía terreno frente a la razón científica. Una vez más, estábamos la humanidad, la civilización estaba despertando después de siglos de un letargo, de un, ¿cómo se dice? No, pues de estar encasillados, ¿no? Están perdidos. Y les ha llevado tanto tiempo, porque creo que hoy el auténtico despertar en eso es hoy, ¿eh? Yo creo que si bien hay mucha gente religiosa, creo que la forma de ser religioso ha cambiado. La gente ha despertado a darse cuenta que hay muchas de las tradiciones, voy a decir religiosas, y no de una en especial, de muchas, que no hacen tanto sentido. Y creo que en aquel entonces todavía no estaban 100%. Hoy creo que el despertar es muy, muy grande. Sí, no, hoy ya es mucho más notorio. Pero en este momento, sí era un sacudidón, ¿no? O sea, sí te claro. movían el tapete muy, muy canijo. O sea, estaba el conflicto entre lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo racional. En Drácula vemos esta tensión constantemente. Personajes, por ejemplo, como Val Helsing, mezclan ciencia con superstición y se enfrentan a un enemigo que representa fuerzas arcaicas, así como sobrenaturales. Que aquí Van Helsing es un gran personaje porque es un médico que tú lo ves y empieza como un poco más en lo que a ciencia se refiere, pero saca la superstición, hablan mucho de hipnotismo, o sea, hablan de varias cuestiones, parecieran más supersticiosas que científicas, pero en aquel entonces la línea yo creo que era muy delgada. No la podías. No la podías. O sea, otra cosa que se debe de considerar dentro de este contexto es el cambio del rol que tuvo la mujer en este momento, ¿no? Que creo que es muy, muy importante. La sociedad victoriana tenía una visión muy rígida del rol femenino. La mujer ideal era pura, obediente y dedicada al hogar. Pero a finales del... Nos van a quemar. No, estoy bromeando, puta. Van a venir a pintarnos. Nos van a pintar Davo. el portón otra vez, Lucifagor. Ya nos pasó una vez, por favor. Fue una No es cierto, bronca. es broma. Bueno, para finales del siglo XIX empezaron a surgir las llamadas mujeres nuevas, las New Women. Ok. Más independientes, educadas y con deseos de emancipación. En Drácula, Mina y Lucy representan esa tensión. Mina es inteligente y útil para los hombres, pero sigue siendo una buena esposa. Lucy, en cambio, se convierte en una figura sexualizada al ser mordida por el conde. Se echó a bailar. Ese conde era una amenaza. Condenadote. Y depende cuál conde hablas, ¿no? El de Bram Stoker solo quería una, pero el otro, el de Bela Lugosi, se quería echar a todas las que las que estuvieran en la fiesta, ¿no? Sí, le ponías falda a una escoba y ya ya andaba Ricky mordiéndole Martin, el mango, sí, ¿no? Claro. Bien, el vampirismo puede interpretarse como una metáfora del despertar sexual femenino y el temor masculino a perder el control sobre las mujeres. ¿Qué tal? Agárrate. ¿Lo habías visto desde ese ángulo? No, pero ahora Desde tengo más miedo de las mujeres vampiro. Sí, dímelo a mí. Bueno, en esta época había una preocupación creciente por enfermedades como la sífilis también.
la tuberculosis ¿Qué? y otras epidemias que se asociaban con el contacto físico y la promiscuidad. Solo por no dejar, Bram Stoker aparentemente murió de sífilis. Sí, él murió. By the way. Fue, pues, ¿dónde andaba O sea, metiendo es a que, Draculín, oye, el Draculín le dieron un mordiscón y ¿Dónde andaba bye, metiendo bye. al colmilludo? Bueno, Drácula refleja ese miedo al contagio. La mordida del vampiro es una infección que transforma a la víctima en algo monstruoso. Es muy profunda esa reflexión, ¿sabes? Sí, usen condón mejor. Sí. Sin gorrito no hay fiesta, Sí. chavos. Esa es una buena recomendación. También hay un trasfondo de la moral victoriana que condena el deseo sexual y el pecado. Porque Drácula es una obra, a diferencia, por ejemplo, de otros monstruos como Frankenstein, Drácula es una obra de una gran connotación sexual. O sea, Completamente. el vampiro es hermoso y no te puedes controlar. Tiene este rollo hipnótico en donde eres Se las presa, liga, ¿no? se las liga y normalmente es un galán, vamos. O sea, es Sí. irresistible, ¿no? Sí, Entonces, sí, esto sí. se transmuta a todo lo que tiene que ver con vampiros y normalmente pues tú quieres un Edward Cullen al lado tuyo, no te hagas, ¿no? Claro, Entonces, uno que brille, ¿no? uno que brilla así. Sí. ¡Ay, también ese No, brilla! Oye, pero pues brilla Claro. y, pues está bonita su casita Está en el bonita su bosque, casa, sí, ¿no? está Pues, chida, este güey. güey vive en un castillo todo mohoso y todo oscuro. Que ese castillo mohoso y oscuro es obra de Hollywood. Porque También. en la novela, si bien no habla propiamente del nombre del castillo, da ciertos datos de cómo es el castillo, pero no lo define tan bien. Y cuando llega Bela Lugosi y llega a Hollywood, ellos le dan la vista al castillo. Esta La teatralidad, ¿no? teatralidad, Y exacto. esto hace para colmo que, te digo, salta de la realidad a la vida y no sé qué. Entonces, agarran este castillo de un pueblo que se llama Bran, me parece, o Brienne, que se parece al de la película, que por dentro es similar, y entonces hoy es una atracción llamada el Castillo de Drácula, güey. Mira La gente nada va a más. Rumania, a Transilvania, Sí, a ver el Castillo de Drácula. Nunca estuvo Drácula ahí. Dicen que Vlad Tepes tal vez pasó de paso por ahí, o sea, no vivió ahí, ni mucho menos, pero es la Pero atracción pues del es Castillo de Drácula. que yo creo que se inspiró en algo así, ¿no? Bueno, Y- soy tu nieto, ¿no? Oye, Entonces, y bueno, el fin del siglo XIX también trajo una obsesión por el Oriente, y no la tigresa de ahí, sino todo lo que venía de para China, todos los pescadores del mundo. de Japón, todo lo que venía de la India, sobre todo de la India. Era muy ¿no? intrigante, yo creo. ¿no? Sí, pues es que fue, por ejemplo, en particular la India, antes de que los ingleses colonizaran el país, pues era bastante exótico. O sea, Bueno, fue un país que estuvo aislado por mucho Tenías tiempo. estas faunas que no, flora y sea, fauna que no tenían idea, aislados, las especies eran Pues importantes. imagínate o sea, un país atrás de una gran cordillera como lo es el Himalaya. O sea, era tu barrera natural de no, protección. muy ¿no? difícil de llegar. Dificilísimo y pues por mucho tiempo, obvio, este misticismo, todo esto, pues acrecentaba, ¿no? En Europa, pues todos querían ser parte de esto, ¿no? Y esto se refleja en la novela. En la elección de Transilvania, que es una región montañosa de Rumanía. A ver, ¿es Rumanía o Rumania? Yo creo que depende de dónde lo digas, Depende, pero creo yo que es pensé que Rumanía. estaba seguro de que me ibas a decir, depende de lo mamador que vengas. Oye. Pero Ok, no. a ver. Dato mamador. Dato ¿Cómo lo mamador. dices tú, Daumático? Pues a partir de hoy lo voy a decir Rumanía. Yo pienso que es suena- Rumanía. Suena más bonito, ¿no? Sí, a ver, vamos a Rumania. ver, No, ChatGPT. no, Rumanía. Está más. Rumanía. Sí, es como más. Sí, pero aparte de ir así, Rumanía. Coño, joder. Bueno, Joder. te digo, es la visión de lo extranjero como algo oscuro, decadente, bárbaro, una amenaza para la racionalidad y pureza del occidente. O sea, ¿ves cómo está cargada la historia de todo este simbolismo? Que creo que eso lo hizo poderoso, pero pienso que no fue hasta que Hollywood lo descubrió que de verdad detonó. Ojo, antes de Hollywood hubo teatro. Y ahorita te Bueno, voy a traer de las... Me refiero, voy a refrasearme. No fue hasta que alguien lo hizo live action, Claro. porque Hollywood tampoco existía Sí, en aquel no, entonces, no. ¿no? Pero antes que cuando el teatro y el cine lo volvieron mucho más popular de lo que en la literatura había sido. Es más, ni siquiera creo que literariamente hablando haya sido más exitoso que en lo que a otros. No, medios, no, y es ¿no? justamente a lo que iba. O sea, en 1897, cuando esta obra se publicó originalmente, la realidad es de que sí la recibió la crítica o sea, ¿cómo se dice? Con calificaciones positivas,
Sin embargo, no fue... No jaló, tanto. Y era más que nada por el interés, ¿no? De la gente. Estábamos en aventuras Sherlock Holmescas. O sea, en ese momento, Inglaterra había un bestseller. Y ese se llamaba Sherlock Holmes, ¿no? No había otra cosa que no les robara la... Y esto es alejado de lo que Sherlock Holmes suele ser, Tenías, ¿no? O sea, tenías, es distante. tenías la Guerra de los Mundos, tenías H.G. Wells, La máquina del tiempo. O sea, acuérdate que Sí, 1890 en particular, esa última década de 1800... Fue muy seria, muy seria. En cuestión literaria, pues tuvimos muchos clásicos. Yo puedo entender que a pesar de que la obra de Drácula haya roto con con muchos parámetros que en ese momento se usaban, bueno, había otras cosas que le interesaba más a la gente. Por ejemplo, el periódico The Daily Mail lo describió como el mejor libro de terror desde Frankenstein. O sea, Frankenstein se escribió a principios de 1812, 1800 y fracción. ¿No? Se había escrito y había sido catalogado como el mejor libro de terror hasta que llegó Drácula. Por ejemplo, The Manchester Guardian lo calificó de eminentemente espeluznante y The Spectator lo elogió por su atmósfera y narrativa, pero criticó la violencia y el tono lúgubre. Pues qué gallinas. La crítica... Cobardes. La crítica valoraba su estilo narrativo original, que era lo que te mencionaba. Por eso es que yo, o sea, estoy seguro que no fue el primero, pero debió haber sido de los primeros en utilizar el elemento de la narración a través de cartas como en tercera persona en lugar de... Sí, no creo que haya habido muchos antes. Estaba viendo los libros que se publicaron en aquel entonces y no, pues tenemos por ahí el retrato de Dorian Gray. Es nada más tenemos el libro de la selva. Es otra babosada, ¿no? La máquina del tiempo. Tonterías. Obviamente la guerra de los mundos. Babosadas otra vez. Por ahí teníamos Resurrección de León Tolstoy. O sea, había cosas... Pura basura. Diferentes, ¿no? Fúchila. Entonces, yo creo que su competencia era muy complicada. No, pues estaba canija, ¿no? Es como, Sí. Yo creo que 1890 bis es como actualmente el cine. O sea, había un chingo de... Actualmente estábamos viendo la cartelera para ver cuál. Y hay un chingo de películas. Sí, Todo claro. el tiempo hay películas. Digo, buenas o malas, pero hay películas. Todas las semanas se estrena algo. Exacto. Yo creo que... Así era él. Así era. Sí, sí. ¿Y ahora quién? No, manches, ese pinche Arthur Sí. Conan Doyle volvió a publicar, güey. ¿Cuál Hijo vemos? de ¿Cuál su vemos? madre. ¿Hoy el del Arthur o el del otro güey? No. Hay un güey que se llama Draculaura. ¿Drácula? No, Draculaura. sí, no, ese es un recuerdo de hace muchos años. Güey, ya hablaba de las Monster High, güey. sí, no. Yo pensé que hablabas de tu amiga Draculaura, güey. No, de ella trabaja que también en las canoas. chupaba ¿no? sangre. Sí, de otra lo forma. que se fíjate, dejara, en ¿no? popote, Sí, dicen, claro. pero... Grumosita. Sí, directamente del Guácala. directamente del pivote Lucifagor, así como se debe. Eso no se hace, chavo. Pero bueno, yo supongo que era algo así, ¿no? Cada fin de semana publicaban una obra maestra. Vamos a pensar que era de esta, Sí, de esta, ese de era esta el forma, ¿no? tema. Y eso justamente lo hizo tener ventas muy modestas. El libro realmente tardó en agarrar vuelito y fue el boca en boca definitivamente lo que hizo que se catapultara, ¿no? Al clásico que trascendió a través de todo el Y tiempo. más en una época donde no había mercadotecnia como la tenemos hoy en día, ¿no? No tenían internet para ponerlo en tu Twitter o en tu Tinder o en tu TikTok. Fíjate, aquí algo supongo que triste, pero el autor lo publicó una editorial muy importante para la época que se llama Archibald Contable & Co. Y bueno, como ya les dije, no fue un éxito inmediato. Las ventas fueron estables, muy modestas. Y aquí lo triste para el autor es que nunca se agotó durante la vida de stock. O sea, siempre Había disponibles. Siempre habían en stock. ¿Le entendieron? En contraste, otras obras populares de la época, como las aventuras de Sherlock Holmes, tenían muchísimo más éxito. La gente estaba ávida de aventuras y pues tal vez de estas no que es tanto, muy curioso porque las aventuras de Sherlock Holmes es muy parecidas todas las historias, ¿no? O sea, son historias muy similares. Y esta era una historia que salía de la forma regular y eso pues le pegó. Y estamos hablando que no tuvo ningún tipo de censura, tampoco tuvo ningún escándalo, a pesar de la temática. Si no hubo algo que la busteara, ¿no? Que dijeras, exacto. "Ay, güey, O sea, no, realmente pues lo tomaron como una aventura más, como una narración más,
pero no tuvo este gran escándalo, este highlight que la gente dijera, por esto tenemos que Sí, verlo. resulta que es el cuate que mató a su prima, ¿no? O el que se casó con su prima. O el cuate que vivió con su tía Sí, Laura. no era así. O el que se fue de peda por 3 días y amaneció muerto. ¿no? Sí, O sea, no, que su papá le mandaba dinero para pagar las apuestas. Para pagar ¿no? las apuestas de su universidad. Pues no, Es esto correcto. realmente fue más así flat, ¿no? O sea, fue más lineal. Bien, te digo que, pues no, el libro realmente no agarró esa fuerza, pero después de su muerte, hijos de es que somos una cosa especial. Ese es muy de Los hombre. humanos somos una cosa tan chula. No le damos el reconocimiento a alguien vivo, no. Hay que esperar que se muera para que entonces valga, ¿no? Por Que eso él- guardé un dibujo del Puis. Carnal, abrazo. Felices cumpleaños, ya pasó, pero felicidades. Bueno, después de la muerte del Stoker en 1912, su viuda autorizó la primera adaptación teatral. O sea, también él no había querido soltar la obra para que se comercializara en otros Pero medios. también hay que comer, o sea, Davo. Pues oye, los chamacos, los Bramcitos están por ahí. Sí, Bueno, no sé si claro. tuvo hijos, ¿no? Honestamente, pero pues había que comer, como mencionas, ¿no? En 1900, y aquí viene la primera. O sea, la primera jalada. En 1922, Nosferatu, película muda alemana, Mendigo. no autorizada, Mendigos. usó elementos del libro, aunque cambiando nombres por problemas de derechos de autor. Por supuesto. Güey. O sea, Nosferatu agarró y dijo, a ver, espérame tantito. Ese libro está bueno. ¿Te acuerdas cuando decías que a lo mejor publicabas en otro país y las cosas no estaban así tan mal y te valía? Pues Nosferatu básicamente hicieron eso. Así es, Exactamente. agarraron los elementos más característicos del libro, como este conde que vive de un castillo. Bueno, aquí el conde se llama Orlok. Es el conde Orlok y llega a Wisburg y empieza a sembrar muerte y desolución. Obviamente le cambiaron pues nombres, cambiaron muchas cosas, pero la película pues es Drácula, ¿no? Pues Básicamente. Y más porque es un Drácula no enamorado. O sea, es un Drácula vil y vulgar y asesino. y bueno, antes de esto, Pero una pausa. Ganó los derechos la esposa, ¿eh? sí. La sí, sí, viuda sí. peleó los derechos y los ganó. Sí, no, hay una historia muy interesante. Muy interesante. Ahorita les platicamos de ella. Bueno, pero les decía que el verdadero éxito no solo vino con esta película, sino vino un poquito antes. De hecho, varios años antes, porque la versión escrita por el propio Bram Stoker, o sea, la original fue adaptada al teatro. Lo que poca gente sabe es que la primera adaptación teatral de Drácula fue realizada por el propio Bram Stoker. Sí, ¿Ok? Él salía en la obra. Él o sea, él fue Sí, sí. el que le escribió el guión y la autorizó. Lo que él no quería es que su obra fuera reproducida en otros tipos de materiales. Claro. Se trató de una obra leída en voz alta, no una producción formal. Se tituló Drácula or the Undead. Así es, The Undead. Bueno, es que The Undead era el título original antes de llamarse Drácula, ¿no? Mira, eso no me lo sabía. Este detalle. Antes de Drácula era The Undead, The y Undead. después le cambió a Drácula. Se presentó solo una vez, el 18 de mayo de 1897, en el Lyceum Theatre de Londres. Que obviamente ya hablamos que el Lyceum Theatre era donde él trabajaba, era el administrador. O sea, por eso solo se presentó una vez. Le Ojo, dijeron, pero "No fue tuvo una negocio, razón, ¿no?". pero tuvo una razón de por qué la hizo. ¿Por qué hizo este movimiento, aunque solo la presentara una vez? Para proteger los derechos teatrales de la obra. Claro. En la ley británica de la época, hacer una lectura pública contaba como una representación, lo cual permitía reclamar los derechos legales de la adaptación. Oh, wow. Mira, para se que sabía nadie los se lo- recovecos de la ley, ¿eh? No, bueno, pues la ley. Oye, Estudié en el Trinity College, debería no de- creas que era cualquier Debería haber pelmazo. sido, y bueno, en matemáticas debería haber sido mi contador este cabrón, ¿eh? Bueno, la obra fue mal escrita a propósito, sin pulir, con la intención de que nadie más la montara sin el permiso de Stoker. Fue casi un trámite legal disfrazado de función. ¿Qué tal? Está bueno eso, ¿no? Está bueno, es buen dato. Bueno, la primera gran adaptación exitosa vino hasta 1924, 2 años curiosamente después de que estrenaran Nosferatu. O sea, nada más para que vayamos viendo en qué época va cada cosa. Mendigos. Más de 2 décadas después de la muerte de Stoker, Drácula volvió a los escenarios de forma seria y comercial.
Hamilton Dean, actor y empresario teatral inglés, adaptó la novela en una obra para el teatro comercial británico. Esta versión se estrenó en Derby, Inglaterra, en 1924 y luego se llevó al West End en Londres. Oye, si le hicieran ahorita sería musical, ¿no? Ah. Mina, ven, chuparé tu sangre hasta morir. No la chuparás, no lo digas, no la chuparás. mentiras, no le digas. Soy tu dama de hierro. No seré la secretaria. Es que acabo de ver la de mentiras. No lo güey. chuparás. Y estoy hasta acá con los musicales. Sí, qué horror. Bueno, Drácula fue reinterpretado como un caballero elegante y sofisticado, con capa y mirada hipnótica. Este fue el nacimiento de la imagen moderna del vampiro refinado, muy diferente al monstruo bestial del folclore original. Porque Bueno, es antes que de en eso el folclore era más original parecido a Nosferatu, de hecho. Era mucho más parecido a Nosferatu y se llamaban, tengo aquí el nombre porque me llamó mucho la atención, Strigoi se llamaban en el folclore. Y era este ser, déjame lo encuentro porque ya me perdí y te lo iba a platicar porque me gustó mucho el dato. No, espérame, tenme paciencia. Ok, no pasa nada. Mientras les platico Tenme paciencia. de la versión estadounidense que se estrenara en 1927. Ahí está, ya lo tengo. Ya lo tienes. Era Strigoi y que era el vampiro folclórico rumano, que era un espíritu de los muertos que vuelven del más allá para aterrorizar a los vivos. Pueden ser invisibles, transformarse en animales o chupar la sangre. Algunos Strigoi eran muertos no bendecidos, niños no bautizados o personas malvadas en vida. Lo que me llama, y se levantaban de la tumba. Me llama mucho la atención que en esta serie que te hablaba yo de Strained, les llaman a los vampiros Strigoi, o sea, toman el dato original y lo traen aquí. Y también había un segundo ser que se llamaba el Moroi, que era un vampiro viviente, que era parecido al Strigoi, pero no necesariamente estaba muerto. Yo pensé que iba a ser más oscurito. Pues, Más que es oscuro, el pero Moroi. ese era el folclore que tenías en Transilvania en aquel entonces. Entonces, imagínate que ya tu primo el Strigoi y te decía, ¿qué pasó, carnal? No, sí está Enséñame medio tu gachito. cuello. Bueno, pues en esta obra, te digo que adaptada para el público norteamericano, esto fue en 1927 por John L. Balderston, se presentó por primera vez en Broadway, Nueva York, y fue un gran éxito. El actor húngaro Bela Lugosi interpretó a Drácula y se volvió una estrella por su mirada penetrante, su acento marcado y su presencia magnética. O sea, ¿Esto todavía en teatro? en teatro, o sea, Bela Lugosi inicia con Drácula en el teatro, Oh, no wow. en el cine. Sí, sí. En 1927 con esta puesta en escena. Por cierto, ¿has visto una película de Johnny Depp? Creo que es dirigida por Tim Burton, que se llama Ed Wood. Sí, la versión de la historia del que Del hizo peor la director. primera película de la Guerra de los Mundos, ¿no? Se llamaba Plan 9 from Outer Space. Plan 9, nueve bueno, sí, sí, que es en blanco y negro, una cosa Ajá, así muy curiosa. está muy Sí, buena. Es una de mis películas favoritas. Debo de confesarte que a mí me gustan mucho las películas de películas. No sé si Ok. me voy a entender. Por ejemplo, ¿viste la de Babilonia? Sí, cómo no. Es una película de películas. Sí. Me gusta mucho las Más de películas Margot Robbie, que pues, hable de películas. Ok. ¿no? Y, por ejemplo, Ed Wood es una de esas. Es una que te muestra la industria de cómo se manejaba en ese entonces, haciendo Johnny Depp un papel del director Ed Wood y un actor que no recuerdo quién es, haciéndola de Bela Lugosi, que también es un No me actorazo. acuerdo quién era. Pero Yo bueno, la vi hace ahí mucho. aparece, digamos que los últimos años de Bela Lugosi y es justamente el mismo quien interpretara por primera vez a Drácula, pero en teatro. Y se me hace muy curioso porque pues al final él lo inmortalizó o la imagen de Bela Lugosi fue la Martin Landau. Martin Landau fue el actor. Creo que le dieron incluso un Oscar o un premio por Sí. su interpretación del Bela Lugosi. Y aparece Sarah Jessica Parker. by the Aparece way. Sarah Jessica Parker. Hay varios actores que aparecen ahí muy, muy buenos. Y la película de verdad que vale la pena. Se llama Ed Wood. No tiene que ver con Drácula. No, pero no tiene bueno, nada que ver, aparece Bela Lugosi. Bueno, o al menos. pero- Y el le dieron personaje. mejor actor de reparto. Sí. By the way. Y bueno, esta versión teatral fue tan influyente que en 1931 Lucifagor, Universal Pictures la usó como su base para su famosa película, también protagonizada por Lugosi. La imagen de Lugosi como Drácula, con capa negra, traje formal y acento centroeuropeo, se convirtió en la versión definitiva
del vampiro para todo el siglo XX. ¿Qué tal? Bueno, Y tiene una historia bien interesante que te platiqué el otro día, que tú me platicaste que no conocías, pero en aquel entonces tú no podías grabar en español y en inglés. O sea, no había doblaje, no existía la industria del doblaje. Entonces lo que hacían, pues en este caso, grabaron la película de día, grababan la versión de Bela Lugosi en inglés y con el mismo set, pero con otros actores, de noche grababan la versión en español. para público Para latino. público latino, ¿no? Que hablaba español. Esta la protagonizaba un actor que se llamaba Carlos Villarías, que era un actor español. Y era, haz de cuenta que la misma idea, exactito argumento, pero una en español y otra en Oye, inglés. pero y le salía mejor, ¿no? Y le salía, pues no, está más No, de completa. hecho, ¿Ya la viste? no, Sí. de hecho, es lo que platican. El español me llamó la atención, que se ve muy chistoso. Que le salía mejor que la película. Había un original. detalle muy interesante. En el día no se podía grabar igual que en la noche, pensando en las escenas como oscuras. Entonces, el escenario era mucho mejor de noche que de día. Claro. Y nomás para la anécdota, Eugenio Derbez hizo la adaptación de la serie de cómo grabaron esta serie. ¿Es la que está en Amazon? Es la que está en Amazon, cómo grabaron la película nocturna. Ah, ok. Es más bien un poco chusca, no tan chusca como suele ser Derbez, es entre serie y chusca, pero está muy interesante cómo el recurso fue grábala otra vez, pero con otro director, o sea, era todo en español. Ah, Muy ¿qué tal? curioso, ¿Qué ¿no? tal? Y que se llamaba igual Drácula, nada más que era la versión en español, ¿no? ¿Qué tal? Igual ¿Eh? 1931, muy, muy curioso. Bueno, pues a partir de la obra de teatro de Bela Lugosi, de su estreno en Norteamérica, pues empezaron a salir las adaptaciones a cine y como ya platicamos, la primera en 1922, antes de la obra de teatro, incluso antes de la obra que se estrenara en Londres, vino Nosferatu, de esta película alemana. Su título completo es Nosferatu Eine Symphonie des Grauens, una sinfonía del horror. Y pues está basada, como ya les platicamos, en esta película, perdón, en la obra, pero sin su autorización. Aquí las diferencias están en que el conde pues, se llama Orlok, no Drácula. La historia transcurre en Alemania, no en Londres, que ojo, como bien mencionaste, pues en Alemania también tenían esta imagen vampiresca en Sí, su folclore. tenían ahí en su folclore. Y pues los cambios de nombre. Aquí lo curioso, como mencionabas, es que la viuda de Bram Stoker demandó a los productores por plagio, ganó el juicio y ordenó destruir todas las copias de la película, pero algunas sobrevivieron y hoy es considerada una de las obras maestras del cine de horror y del expresionismo alemán junto a Metrópolis. ¿Y qué tan importante será que se le han hecho dos como homenajes? ¿no? Sí, La sombra del vampiro. La sombra del vampiro, que es más bien película de películas, ¿no? Ujú, ujú. De cómo De hicieron, cómo hicieron la esa película. película. Y recientemente Nosferatu, que rehicieron la película. Ya ¿Es en donde una aparece versión William moderna, Dafoe? ¿no? Esa es La sombra del vampiro. Es La sombra del vampiro. La- Es que Willem Dafoe es Es Orlok, súper güey. feo, güey. Es Está bien, Orlok. es Orlok, güey. Y un vampiro muy bonito que da también vida a la versión del vampiro de Stephen King que podemos ver en Salem. Claro, claro, en el ¿no? Salem Es Slot. mucho más parecido a ese vampiro. Y curioso, porque ¿te acuerdas que también te platiqué que la película de Metrópolis también tuvo broncas y también estuvo a punto de desaparecer? Igual que esta, ay, muy chistoso porque las dos alemanas del expresionismo y obras maestras hoy en día, ¿no? Pasa un poco como estaba viendo esta película de... el otro día que hablamos de Steven Spielberg, y hay una película que hizo Steven Spielberg, de las primeritas que hizo, y que la tuvo un estudio que quebró. Y entonces todas las copias desaparecieron y no existe. No me acuerdo cuál era. The Oh. Joy of Life. Era una película que no está ni siquiera como tan en el palmarés porque pues nadie sabe Oh, de ¿qué qué iba. tal, ¿no? eh? Muy interesante. Bueno, llega Drácula en 1931, la primera adaptación norteamericana de este personaje. El director Top Browning, el actor Bela Lugosi como Drácula. La obra teatral de Hamilton Dean y John Balderston básicamente fue una adaptación teatral de esta puesta en escena. Drácula se muestra como sofisticado, elegante e hipnótico. Lugosi impuso el acento extranjero, la mirada fija, el movimiento lento, la capa negra, elementos que han definido al personaje pues desde siempre.
Y en una época donde el grabar en blanco y negro le daba todavía más gotiquismo, voy a decir. No sé si eso Y exista. aquí otra cosa, no tiene música incidental, está completamente en silencio. Y si la ves es curiosa, ¿eh? Sí es lo requiere cierto... Y es lo que dice, esto le da cierta hoy garra, en día ¿no? un tono inquietante y muy teatral. Y puedes ver, hoy en día puedes encontrar también la versión en español, claro, que es lo mismo, pero esta fue dirigida por George Melford. Y Carlos Villarías es el actor principal, el que haría la Bela Lugosi, y las puedes encontrar ambas en plataformas. Están ahí disponibles. Fíjate, algo curioso es que Lugosi apenas hablaba inglés cuando graba esta película, bueno, filma esta película y aprendió sus líneas fonéticamente. O sea, no las leyó, o sea, simplemente Sí. les decían y él las repetían. Su interpretación fue tan icónica que quedó encasillado de por vida en este personaje. ¿Te acuerdas que vimos White Zombie? ¿Fue de donde aparece? Sí. Y es Drácula. Es Drácula. ¿Estás de y acuerdo si tú que ves es el Drácula? fantasma de la ópera, Es Drácula también, ¿no? O sea, se quedó ahí. Ok, ahora viene la que menciona el señor Lucifagor, también de 1931, llamada Drácula, pero en su versión en español. Esta fue dirigida por George Melford y se le considera una joya paralela hecho por latinos en Hollywood. Está padre. Está padrísima. Mira, Carlos Villarias como Drácula, como mencionas, filmada en los mismos sets que la versión de Lugosi, pero por la noche, con un elenco hispanoparlante. Muchos críticos consideran que esta versión es técnicamente superior a la de Browning, donde aparece Bela Lugosi. Tiene mejor iluminación, movimientos de cámara más atrevidos y una producción más estilizada. Esta película estuvo perdida durante muchas décadas hasta que fue redescubierta y restaurada. Hoy se considera una pieza clave en el cine latino en Hollywood. ¿Qué tal? Y Está fíjate que buenísimo cuando eso. la empecé a ver, el otro día que estaba viendo esto, yo pensé que era una traducción, o sea, que la original la habían traducido. Porque cuando empieza no ves a Drácula, lo ves hasta después, ¿no? Y entonces la estaba viendo y todo, y dije, pues qué chistoso, porque aparte es en español castellano, ¿no? De España. Y dije, pues qué chistoso. Y le estaba viendo, y de repente sale Drácula y dije, cabrón, ¿qué estoy viendo? Este no es Drácula, ¿no? Ya me perdí, este no es Bela Lugosi. Y entonces ya me puse a averiguar y apareció todo ese rollo, que Eso aparte está la historia está buenísimo. buena y la serie que la complementa está interesante el tiro, ¿no? Y a raíz de ahí, pues aparecieron un sinfín de películas de vampiros, vampiresas, bueno, toda la temática. Pero Drácula me lo dejaron en paz prácticamente por varios años, hasta 30, ¿no? 20 años. unos No, casi 20, 30, fíjate. casi 30 años, hasta que en 1950 el estudio británico Hammer Films revitalizó el cine de horror con un enfoque más atrevido, a todo color, con más sangre, erotismo y violencia. Su fórmula fue efectiva: revivir monstruos clásicos como Frankenstein, la momia y, por supuesto, Drácula. Estos filmes eran de bajo presupuesto, pero estaban llenos de estilo, atmósfera gótica, música intensa y decorados barrocos. Empezamos con Horror of Drácula de 1958. Este es el nacimiento del Drácula más imponente y carnal, porque efectivamente, si algo hizo Christopher Lee a comparación, o sea, si bien Bela Lugosi impuso el estilo, la mirada, el acento, Christopher Lee lo Drácula. consagró. Sí, O sea, claro. porque se trata, además de que, este güey mide, a ver, por aquí lo había leído, 1,96. Sí, era muy alto. Güey. O sea, le sacaba Es un como tipo 30 centímetros imponente, claro. a Lugosi, ¿no? Bueno, esta película Y fue... le da a la película, el tipo de película, la oportunidad de Claro. hacer mucho más, ¿no? En la otra de Bela Lugosi son como estas escenas medio dialogadas, así como medio raras. Así Y es. en Ya, esta no, ves aquí acción. ves acción. Además de que para todos los fans de Star Wars, pues aquí tenemos una joya escondida, ya que Christopher Lee, pues como hemos mencionado, era Drácula, que en Star Wars es el Conde Dooku, que Claro. es como un homenaje Dooku a Drácula. Sí, creo que tiene ¿No? ahí un... Conde nunca Dooku, he oído Conde si Drácula. efectivamente es así, A ver. pero tiene todas Es las amarillo, conexiones. es amarillo como pato, tiene patas de pato, tiene hocico de, bueno, pico de pato. Es pato, güey. En mi mundo, pues puede ser un ornitorrinco. Sí, claro, ¿no? Pero Sí, pero yo Conde creo que tiene Dooku, todo, ¿no? Sí, sí lo tiene. Es Y una ofrenda. además, bueno, como saben, aparece como el Conde Dooku, Conde Drácula, y Peter Cushing, quien en Star Wars fue el gran Moff Tarkin, aquí en esta película era el profesor Van Helsing.
Así es. ¿no? Sumamente curioso. Un gran crossover. Eran grandes amigos. Además. De hecho, cuenta la leyenda que fuera Peter Cushing quien impulsaría a que Christopher Lee hiciera el papel de Dooku. O sea, que le entrara Star Wars, Él le ¿no? dijo, güey, éntrale, está buena. Sí está buena, brother. Mira, dice que fue la primera vez que Drácula fue mostrado con colmillos prominentes y sangre en la boca. Bela Lugosi nunca mostró ese elemento. No, porque no se veían los colmillos, no era algo que... Eh, No, porque cuando mordía, acuérdate que Bela Lugosi ponían, sí, claro. ponían Los la abrazaba. capa, las abrazaba y ponía la capa, entonces tú veías la capa así, Sí. la cara de maldito, ¿no? Y aquí sí ya veías el... Sí, ¿te acuerdas que te decían que en la pandemia estornudaras como Drácula? Así oye, funcionó. A Sí, mí se me jaló. quedó, a mí se me quedó A así. mí funcionó mucho, solo me pegó 3 veces. Bueno, Christopher Lee no hablaba mucho en su interpretación, pero su presencia física, alta, imponente, mirada penetrante, lo convertía en una figura magnética y aterradora. El erotismo era evidente. El conde no solo mordía, seducía. Las mujeres en pantalla parecían atraídas por él antes de ser atacadas. Claro. ¿No? Entonces, Sí, ya pues se era. pueden imaginar. La saga continuó. Debido al enorme éxito de la primera película, Hammer produjo una serie de secuelas protagonizadas, la mayoría por Christopher Lee. Algunas de ellas fueron Drácula, Prince of Darkness, de 1966, Drácula Has Risen from the Grave, del 68, Taste the Blood of Drácula, de 1970, Scars of Drácula, de 1970 también, Drácula AD, de 1972, y The Satanic Rites of Drácula, de 1973, la última de Lee como el Conde Drácula. 9 en total, ¿no? Si no me equivoco. Así, no, aquí solo traje 6. Pero en total hizo 9 nueve. veces a Drácula Christopher Lee. Según yo, pero Mira, algo muy interesante de estas películas, o cosas que se comentan, es que Christopher Lee se negó a decir muchas de las líneas alegando que los diálogos eran malos, güey. Aún así, su actuación fue tan poderosa que pues, no los necesitaba. Sí, pero también si el escritor era medio churpo, Sí, pues, ahí sí. tienes. Decía, sí, Peter Cushing, bésame, mina, pues no. como Val Helsing, también se volvió en un ícono y rival eterno para el conde, ¿no? Y un Peter Cushing muy flaco, con los cachetes así como metidos. Sí. Yo siento que hoy en día ya no tienen tanto lugar estos actores, este tipo de actores. Siento que el cine se ha vuelto más de galanes. Bueno, no. Siento, Yo creo que acabamos de hablar de Christopher Waltz. No, ¿cómo se llamaba? Bueno, Christopher Waltz es uno, pero también Estás hablaste hablando de... William Dafoe. William ¿sabes? Dafoe. Estás hablando que hay actores, hay de todos los rangos. Hay de todo, pero tengo la impresión de que antes era más importante ser actor que guapo. Esa es mi impresión. Bueno, actualmente hay muy buenos actores también. Digo, hay muy, muy buenos actores. Y hay muy malos que son guapos, o sea... Sí, bueno, pero eso siempre, ¿no? Pues sí, puede siempre ser. ha habido... Es envidia. Sí, Hablo con envidia. Sí, ese es el problema, que nosotros solemos hablar con envidia y eso no nos da como un... No ayuda. No somos parciales. Sí, La sí. verdad es que no lo somos, que se mueran todos los guapos. Y los flacos también. Y los flacos y todos, básicamente. Maldita sea. Bueno, estas fueron las adaptaciones de Hammer, que creo que es como muy Que viene en importante. conjunto con muchas cintas más, ¿eh? O sea, Hammer hizo Drácula, pero también hizo otros monstruos que hizo estuvieron zombies, muy de sí, moda. no. Hizo zombies, hizo Frankenstein, hizo muchos personajes más que después fueran retomados por Universal como propios, ¿no? Un poquito más adelante. Y bueno, más a estos días, pues tenemos en 1992, ya hemos hablado de ella, Bram Stoker Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola. Gary Oldman, haciendo la de Drácula, que un papelón que se avienta. Bueno, es que Gary Oldman está cabrón, ¿no? Gary Oldman es muy bueno. Y yo siento que no lo hemos visto tantas veces como yo quisiera. Es tan buen actor. Pues lo vemos. Bueno, yo me acuerdo de él en El Quinto Elemento, en Avión Presidencial. Estas son películas de cuándo. Güey, bueno, yo me acuerdo, se me hace uno de los mejores Jim Gordons de Batman. Sí, es un buen Es el de Christopher Nolan, ¿no? Pero tiene rato que... bueno, sí, eso habrá sido lo más reciente. No sé qué ha hecho No, yo creo que últimamente. tiene películas. Debe tener algo más. Sí, debe tener películas. Más adelante, en el 2020, la BBC y Netflix crearon una serie de Drácula. Está De interesante. los mismos de las series de Sherlock Holmes. Está interesante. Pero creo que son solo 3 capítulos, pero está... O sea, es una miniserie. Oye, Adam Sandler ya fue Drácula también. Pues imagínate. En Hotel Transilvania. Oye, ¿qué tal Importante. está esta de Renford? Yo no la he visto. A mí me gustó, es una basura, pero a mí me gustó. Renfield. Redfield, perdón.
haz de cuenta que es la historia vista desde el punto de vista de Renfield, este chalán de Drácula. Renfield, 2023, ¿no? Y haz de cuenta que llegan a una especie de Nueva York, que es una versión más moderna, pero Renfield tiene como superpoderes porque come insectos. Ok. Entonces es que se vuelve como un vigilante, ayudando a una... ¿Sabes quién es la galana? ¿Ves esta asiática que parece en Jung Chang o cómo se llama? La de Shang Chung o el güey de los anillos de Marvel. Ay, no sé, no la vi. ¿No la No, viste? no la Una vi. chinita que es muy chistosa, que salen todas las de No. asiáticos, sí, de chinitos, pero de asiáticos. Sí, ¿No viste Jung Chung, Chang Chung, No, Chang Cheng? no te la manejo, man. Bueno, es una asiática que no es muy guapa, pero es muy chistosa. Y esa es la galana de Renfield. Ahora, el actor que hace a Renfield, pues es el Lex Luthor de la nueva de Superman. Ah, ¿en serio? Es ese actor. Pero no Y sale. está Ok, chido. ok, ya. Y digo, es una basura, pero está chistosa. ¿Qué hace Nicolas Cage, me decías? ¿Nicolas Cage? Sí, según esto aparece Nicolas Cage. Ah, pues él es Drácula. Eres Drácula, ¿no? Sí, es Drácula, pero es un Drácula así medio. Es que yo no la he visto, te digo. Supo. ¿Dónde la tienen? Está. Yo creo que yo la renté en Amazon Prime. Oh, ok. Sí. Ya entonces ya sé en dónde buscarla. Bueno, algo con lo que me gustaría cerrar el episodio de hoy es con los falsos imitadores de Drácula. güey. ¿Por qué buscamos las mismas cosas? Porque la vida real es casi tan divertida como la ficción, Lucifer. Claro. Por esa razón, nosotros desde nuestro pedestal moral podemos juzgar, Podemos juzgar a los locos. Claro. Bien, ¿traes alguno? ¿Tú le traes alguno? Yo fíjate, yo no traigo reales, pero yo traigo reinterpretaciones que vale la ok, pena no. guardar en tu corazón. Claro. Voy a empezar con el Conde Pátula. Por supuesto. Que si ustedes son de mi edad y no na. nacieron viendo el Conde Pátula, que originalmente apareciera en una serie que se llamaba Danger Mouse y después emigraría para tener su propio programa. El Conde Pátula era maravilloso. La nana. Por ahí lo Igor. tuviste de 88 al 93 ¿Cómo no? y fue un clásico. Otro, el Conde Contar o el Claro. Conde Von Count, Claro, de Plaza que Sésamo. aparece en Plaza Sésamo y es un conde que te enseña a contar. Claro. ¿Qué puede ser más maravilloso que eso? El Conde Chocula, Ese que es es sabroso su cereal. el emblema de un cereal, que en Estados Unidos había, el de fresa era un como Frankenstein, Sí, me acuerdo. había una momia que era, o sea, había de todos los sabores. Sí, Era, de era la misma bastante marca de bueno, los ¿no? Fruity Pebbles. Obviamente tenemos en Hotel Transilvania, tenemos esta reinterpretación de Adam Sandler de Drácula. Bla. Tenemos a Lord Dracul, el que apareciera en Castlevania, en este juego de Castlevania, Claro. y en las reediciones de Castlevania. Y tenemos algo que es muy interesante. Hay una película mexicana de 1977, que hay dos, de hecho hay dos entregas, de una que se llama Alucarda. Alucarda es un anagrama de Drácula. O sea, Alucard, al revés, sí. Drácula, y esta es Alucarda. Y si bien no es una película propiamente de vampiros, es una especie de vampiresa, hechicera, ritual satánico yo pensaba que era mexicana, donde enseñan puras chichis. El Chatanuga hacía vampiros. No, es seria, Ok. pero enseñan puras chichis. Hay que Pero verla. mexicana, o sea, imagínate como tintorera de Drácula. Sí, Es muy interesante porque la película es una basura, güey. Es Suena- una mezcla suena. de vampirismo, satanismo, represión sexual y crítica a la iglesia, Güey, güey. suena como mi próximo sábado en la noche. Debes de Excelente. verla, Ok, debes de ok, verla. ok, Está muy buena bien. Lucarda. Y por ahí también me traía el recuerdo de Drácula en los cómics de Marvel, Claro. que anduvo circulando desde 1972 hasta 1979 y pues tuvo crossovers impresionantes. Pero con Marvel, ¿no? Esta es la versión de Marvel, sí, pero porque hay muchas casas previas que lo habían han sacado. editado, ¿no? Y Drácula ha peleado pues con todo mundo, ¿no? Con Deadpool, con Doctor Strange, con Blade, con los X-Men, con el Capitán Britain, con Sí, todo sí. mundo, ¿no? Son algunas de las reinterpretaciones. Homenajes, ¿no? Homenajes Homenajes que se le ha hecho a Drácula. No, interesantes, yo traigo gente que de verdad se creyó Drácula en la vida real y pues no. ¿Ok? Y no era. Te voy a platicar el primero, Fritz Harman, el vampiro de Hanover. Esto, no de Hangover como la película. Hangover, de la película No, de de Órale, Hanover, de la ciudad en Alemania. Esto ocurrió justamente en Alemania en los años 20. Se le acusó del asesinato al menos de 24 mujeres jóvenes. Mordía el cuello de sus víctimas, lo que le ganó el apodo de vampiro. Esto pasó entre 1918 y 1924. Se dice que desmembraba los cuerpos y vendía partes como carne en el mercado negro, lo que alimentó aún más esta leyenda. Oye, esos que venden carne de humano, eso ya parece
Aguas. The Untold Story, ¿no? Esa Ok, película tenemos japonesa. también Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. Esto pasó en los 70s en Estados Unidos. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, creía que su sangre se estaba secando y necesitaba beber la sangre de otros para sobrevivir. Mató a 6 personas y bebió su sangre. También se involucró en canibalismo. Su caso fue tan extremo que inspiró estudios criminales y análisis psiquiátricos. También tenemos a Rod Ferrell, el vampiro adolescente. Esto suena a película, Suena ¿no? a película. Esto- Es el primo del lobo adolescente. Esto pasó en 1996. Líder de un grupo adolescente llamado el Clan de Vampiros, esto en Kentucky. Se autoproclamó como un vampiro de 500 años llamado Besago. Asesinó brutalmente a los padres de una chica del grupo. Fue sentenciado a cadena perpetua. A ver, ¿por qué no se convierte en murciélago y se sale volando de ahí? Claro, Porque no, no a ver si puedes, es güey. De hecho, Rod sufría de delirios de grandeza e influencias del juego de rol Vampire. de Yo jugaba Masquerade. Vampire. Fuck, tengo que correr. El Puis me dejó de hablar una vez. ¿Te platiqué esa anécdota? Me dejó de hablar, güey. Maté a su personaje que tenía como 2 años. Sí, nos lo platicaste aquí a todo el querido auditorio. Te quiero, carnal. Te quiero, pero yo era un cetit, discúlpame. Alan Menzies, la víctima del cine. Esto pasó en Escocia en el 2002. Afirmó haber sido influenciado por la película Queen of the Damned. ¿Te acuerdas de esa Claro. película? La reina de los malditos. Sí, que es la como De Alaya, de esta Anne Rice, ¿no? Que es la que Ajá, escribiera y de- Entrevista con el vampiro. Y que apareció una Alaya, ¿no? La que falleció en un avionetazo. Sí, sí. Entonces se volvió como mítica por eso, ¿no? Bueno, de culto. Basada en las novelas como De mencionas, Anne de Anne Rice, creía que la vampira Akasha le hablaba y le ofrecía inmortalidad a cambio de cometer un asesinato. Sí, claro, pues es que le daba fentanil. Mató a un amigo cercano en un acto ritualizado. ¿Qué Oh, tal? wow. Y bueno, casos históricos previos a Bram Stoker también los hubo, aunque Drácula popularizó la figura del vampiro moderno, ya había figuras históricas que fueron consideradas imitadores del mito, aunque el mito vino después. Elizabeth Bathory, esta vivió entre 1560 y 1614, condesa húngara acusada de asesinar a cientos de doncellas. Se decía que se bañaba en su sangre para mantenerse joven. Ay, yo conozco otros. No, hombre. Entonces, Vlad, ¿qué? bueno, ya hemos platicado de Vlad el Empalador Claro. también, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, todo esto, todos estos elementos, toda esta historia se conjugó para formar uno de los grandes mitos, de los grandes personajes del cine, de la literatura y bueno, en ¿Tú lo general ves de la como cultura. el monstruo mítico más importante de la historia? Es posible que sí. Es posible que sí, porque yo no veo a ningún niño jugando a ser Frankenstein o la momia. No, Yo no tanto. veo a niños diciendo, Drácula para esto. O sea, Drácula, como lo decíamos en su momento de Superman, ya es un adjetivo. O sea, ya está dentro del lenguaje diario en donde, vaya, ves a una persona con ciertas características Sí, físicas. es como vampiro. Ahí viene el Draculín, güey. O sea, Sí, sí. ya es tu cuate el vampiro, El vampiro canadiense, Sí, un o sea, abrazo a nuestro vaya, carnal. todas estas connotaciones que ha traído no solo el personaje de Drácula, sino su estilo de ser vampiro. Sí, sí, el estilo, la palidez de la cara, La la elegancia. elegancia, ¿no? La bonitez, el usar joyas, estas A ver, cosas. antes de terminar, ¿cuáles son tus 3 películas favoritas de vampiros? No de Drácula, porque creo que de Drácula... Bueno, de es- vampiros Drácula hay es muchas, Drácula pero del yo te voy a 90. hablar de una que me fascina, me vuelve loco, que se llama Stakeland, la primera entrega, la segunda no tanto, que es, imagínate si Walking Dead en vez de zombies fueran vampiros. Ok. Eso es Stakeland, es una gran película. No sé si la encuentras en plataformas últimamente, pero si tienes chance, vela. Es verdaderamente excelente. Y ¿sabes qué? Ahí aparece, estuve enamorado mucho tiempo de la Halloween Girl, que es esta actriz que hizo Halloween 3, la niña, ya grande, pero sale ya de grande, es preciosa, por cierto. Esa es es de mis grandes favoritas películas de vampiros. Debo decir que me gusta mucho Friday Night. Friday es muy bueno. Es una gran película de vampiros, me gusta mucho. Y hoy que volví a ver Drácula de Bram Stoker, me gustó mucho.
Mucho. Ay, Seguramente se me va una. Me dejaste Lost Boys fuera, ¿eh? No, espera. Es que no me pues es dejas que acabar, güey. pues es que eran 3. Pero es que me gustan más de 3, güey, ¿no? Perdóname. Bueno, ok. Pero ok. bueno. Solo si metes Crepúsculo en esta lista. Ok, ahorita la meto al final. Ahorita, mijito, ahorita en la casa lo platicamos, Espérate, mijo. Ahorita en la no, casa. No, ahorita, sí, mijito, ahorita en la casa. Y la gran película favorita de todos los tiempos de vampiros, sin duda es Lost Boys. Sí, son muy buenos. La película más divertida y que probablemente es una de las películas. Está dentro de las que, no solo del género, sino de las películas que más veces he visto. Está Lost Boys ahí, compitiendo con Star Wars, por cierto. Voy a copiarte casi en un 100%. Yo no metería Stakelands porque no la he visto, pero la cambiaría por Let Me In. Let Me In está buena. Esa película... Sí, está buena. Y ojo, la versión... ¿Es noruega o sueca? Creo que es sueca. Creo. Esa versión. Digo, está traducida, no, obviamente, no entiendo sueco, güey. Es que ya que me empiezas a decir recuerdo, güey, y por ejemplo, Salem Slot es maravillosa película, güey. Es muy buena. Hay demasiadas películas de vampiros, güey. O sea, me dices y empiezo como a... No, hay muchísimas. Es muy difícil. Pero que se han una, quedado, ¿no? pues son, creo que las que mencionaste, Drácula de Bram Stoker es Sí, buenísima. The Lost Boys siempre nos encantó, o sea, es vampiros porque sí. Esta de Salem Slot, esta que acabamos de mencionar, Let Me In, vaya, creo que todas tienen un... Y muy recomendable, me gustó mucho esta serie, la de la que hablaba de Strain, es de Guillermo del Toro. Es una buena serie. Pensé que ibas a decir True Blood. No, esa no la vi, la verdad. Ay, qué bueno que no la viste, porque Ni es cuando los planeo vampiros hacerlo. se van al caño. ¿Sabes dónde la tengo? La tengo junto a la película de Barbie. O sea, Claro, en el anaquel de las sí. que nunca voy a ver. Está esa, está la de Barbie, está Brokeback Mountain. Bueno, la de Black Mountain la deberías poner en un casillero abajo. No ha logrado pasar del casillero Está de las tierna. que no veré, pero está Hay ahí. vampiros también ahí, güey. ¿Sí? Sí, pues, chupan sus O sea, oye, cuellos. la de Sinners que acaba de salir es excelente Sinners. película. No, de ¿eh? hecho, es lo que estaba comentando. Qué buena película. Este año, el 2025, güey, ya llevamos con Sinners, con Nosferatu, perdón, no Nosferatu. Bueno, sí, Nosferatu está muy buena apareció también. Nosferatu al principios de este año. Sí. Sinners va a aparecer esta de, La de Drácula Drácula nueva. a Love Story o a Love Tale, como le Ahí vayan me a poner. pierden un poco, ¿no? Pero bueno, 2025 con todo en cuestión de Hay vampiros. muchas. ¿Sabes qué? El tema de los vampiros es muy, muy extendido y hay muchísimas películas. Entonces, a veces es difícil. Me gustaba Drácula 2000, me gustó mucho. Bueno, también. Esta película que hace Wes Craven de vampiros también, que se llama Vampiros, que parece que el protagonista es Bon Jovi. ¿No hay una que se llama Vampiros de Marte? Pero no son propiamente vampiros. O fantasmas no, de son Marte. fantasmas de Marte. Sí, perdón, me confundo de Pero espectros. hay tantas películas de vampiros buenas y hay otras basura, ¿no? Vi, por ejemplo, hay una porno de vampiros, por muchas. cierto. Pues es que se da, ¿no? Sí, chúpame la No, sangre, pues ese. perra. O sea, está para eso y para más. Pero bueno, digamos que estas son parte del palmarés de grandes películas de vampiros. Pues ahí está Drácula, el gran personaje gótico. Pero te faltó una, ¿no? Dijiste que no dejáramos fuera Amanecer, ¿cómo se llama? Crepúsculo. Crepúsculo. No, Crepúsculo. Crepúsculo. Así se llama. Establezcamos que eso no es una película de vampiros. No, ¿Estás de eso acuerdo? técnicamente se le conoce como chingadera. Sí. Vamos a llamarle así. Y bueno, está también la película de Zombies 4 que acaba de aparecer en Disney Plus, que es estas películas infantiles de monstruos. Esa no la he visto. Y en fíjate. esta ya aparecen finalmente vampiros. Oye, por cierto, ¿quieres ver Terrible. una película de monstruos? Terrible. Vayan a ver la nueva película de Jurassic Park, porque ya no aparecen dinosaurios, ya aparecen solo monstruos. ¿ok? Oh, wow, la Sí, voy a ya ver. valió madres, ya valió madres. Pero bueno, Lucifer, ¿qué te pareció este episodio? Me encantó este episodio. Encontré tantos datos tan divertidos de Drácula. Lo padre es que no lo sabía ninguno de ellos. No. Y de verdad es muy padre. El problema sigue siendo... Sí, Mi cabeza ya no da para tanta hay que información, cambiar ¿no? de página. Hay que cambiar. Te Lucifer, quitas la cachucha y ahora qué sigue. Hay que quitarse los colmillos, Hay que quitarse la quitárselo, capa así, y ahora vamos ¿Ya se a acabó ver. Drácula? Ya se acabó. Pero muy bueno, ¿eh? Sí, la muy verdad. recomendable. Ahora sí, fíjate que no he leído, creo que nunca, nada relacionado con vampiros de leer. No sé si debe de haber buenas novelas. Bueno, ¿no? Anne Rice Pero tiene muchas, Anne Rice ¿no? tiene muchas. Bueno, nos faltó entrevista con el vampiro, que también es es muy maravillosa buena. y que acaba de sacar estrenaron hace poco la serie. Fíjate. Por cierto, yo no la he visto, pero es que salen y No, salen no hay y muchas. salen, ¿no? Afortunadamente, hoy hablamos de Drácula, este gran claro. personaje del horror gótico, Claro. del horror de finales del siglo XIX,
Gran personaje, gran historia, como siempre, Lucifagor. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberle puesto play Denle o like. haber descargado el episodio. No se olviden de ese poderosísimo like. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. También déjenos un comentario si les gustan estas películas o bien cuál es su Drácula favorito, cuál es su vampiro favorito. Todo lo que quieran, por favor, platíquenoslo Y aquí si abajito. de donde ustedes son, hay alguna leyenda o hay algún tema relacionado con vampiros que sea popular, nos gustaría saberlo. Sería buenísimo leer. Porque las leyendas están por todos lados, ¿no? Estaría buenísimo. Hay un libro, saber. El vampiro de la colonia Roma. No También. tiene que ver con vampiros, pero Y bueno, y aquí también se enteraron de que el vampiro fronterizo Eso. provino de un lugar que sí existió. fue lo que más me gustó de este capítulo. Ahí está. Probablemente. Lucifagor, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias por conectarse, señores. No se olviden darle like. Gracias por todos sus comentarios. Esos comentarios son el alimento de este programa. Es con lo que enriquecemos y con lo que crecemos y con lo que hacemos más y más y más y más contenido para ustedes. Una disculpa si dijimos alguna aberración. Somos altamente Siempre, ignorantes, pero siempre. tratamos de ser un poco menos cada De no vez que parecerlo. grabamos. De no parecerlo tanto. Al menos. Les mandamos un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias. Dalma. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y por favor, sueñen en grande. Pero sobre todo, No dejen de crear. hasta el próximo episodio.